¿Qué tal, queridos hermanos? Bienvenidos a un episodio más de su espacio Misionero en Acción. Y seguramente tú te has estado preguntando qué opinión nos merece el famoso documental Amén, Francisco Responde. Y bueno, para generar opinión hemos invitado una vez más a estos ya casi titulares del programa, ¿verdad? Dani y Chuy, bienvenidos una vez más, gracias por recibir la invitación. Y bueno, vamos a dialogar sobre justamente este tema, la opinión que nos merece justamente el documental Amén, Francisco Responde. ¿Qué de decir para mí, a reserva de lo que puedan comentarnos ahí en la caja de comentarios, pues los que nos están viendo, ¿verdad? Y escuchando su opinión personal, que es muy respetable y debemos decir que es así, ¿verdad? Y que vamos a generar opiniones, no estamos diciendo que esto sea doctrina de la iglesia y que así lo tengamos que asumir todos los bautizados, porque no, sino opiniones que nos merece este trabajo cinematográfico, que si bien tiene sus pros, sus contras, tiene sus bondades y que vamos a poner sobre la mesa para dialogarlas, pues también, ¿verdad?, tiene cosas o puntos negativos que pueden generar controversia y que la han generado porque hemos visto en diferentes plataformas esa controversia que ha generado, pues también vamos a ponerlo sobre la mesa. Así que agradezco, Chuy, Dani, su presencia una vez más aquí. Bienvenidos y bueno, pues a lo que los truje, decimos en mi rancho, ¿verdad? A los que los truje, Chencha, vamos a platicar. A mí me parece importante desde ya el título, amén, la expresión, así sea, o sea, así es, ¿no? Es una afirmación latina que significa que tenemos la certeza de algo, es así, esto es cierto. Y obviamente esta parte sugerente de Francisco Responde, ni siquiera le ponen el Papa Responde como señalar su autoridad en una institución o el ministerio que ejerce el Papa, que es al final la autoridad suprema de la Iglesia como vicario de Cristo. No, simplemente es Francisco Responde, ¿no? ¿Tiene una intención? Seguramente sí. Algunos especialistas podrán incluso decirnos cuál es la opinión de ese título o cuál es el sentido, mejor dicho, el sentido de ese título. Y bueno, desde ahí podemos empezar a hablar y obviamente, ¿verdad?, el contenido, que es fundamental. Pero bueno, no sé, yo estoy hablando mucho en esta introducción. ¿Cómo han estado primero que todo, verdad? Y si vieron este documental, espero que sí, ¿verdad? Vamos a poner el tema sobre la mesa. Dani, primero empezamos contigo, con Chuy. Con Dani. Con Dani, primero las Ok, damas. gracias a los dos. Pues la verdad es que es un gusto estar aquí de nuevo contigo. Disfrutamos, bueno, yo creo, hablo por los dos, Yo creo que disfrutamos sí. mucho estar aquí Sí. contigo. Y ya entrando como más en tema, pues si bien lo decías, ¿no? Ha sido una bomba para las redes sociales y más para los jóvenes, ¿no? Ujú. Los jóvenes que no pues están acercados a la iglesia Claro. como lo esperaríamos. A mí me llama mucho la atención que hay muchas reacciones extremas, ¿no? O Ujú. sea, como que no hay, como que siempre a las situaciones le encontramos lo malo. Exacto. Como que casi no nos gusta ver que de algo malo puede salir algo bueno. Y no por decir que el documental está mal o sea Ujú. malo, pero hay reacciones como muy extremas, tanto liberales como conservadoras, ¿no? Fíjate que yo no lo había visto así rápidamente. Yo la primera vez que lo vi, yo dije, ay, qué tibio es el Papa. Ujú, O sea, ujú. ¿por qué no dijo más? Esa fue mi primer Claro. comentario. Ujú. Entonces, cuando yo veía que muchos católicos que sigo en Instagram decían, no, es que está bien por esto y por eso, y yo decía, ¿cómo se atreve, no? O sea, el Papa no dijo nada, Ujú, o sea, él ujú. aplaudió lo que todos ellos decían. Pero ese es el problema, que nosotros pocas veces nos adentramos a analizar lo que estamos viendo. Exacto. Solamente Nos lo vi. comemos lo que vemos, ¿no? O sea, ajá. Exactamente, no vamos más allá, no vamos detrás de lo que está Ujú. pasando. Y eso me pasó a mí, yo lo reconozco. Te digo, mi primer comentario fue, qué tibio fue el Papa. Ujú. Y yo sentía como coraje, ¿no? De Sí, decir, sí. ¿por qué no Decepción. defendiste algo? Ajá, Sí, decepción. Así, ¿por qué no les exactamente. pusiste en claro los temas de que estaban abordando? Pero, pues como bien lo dices, es un documental, o sea, no es Ujú. una catequesis. Exacto. Y algo que sí hay que aplaudir, pues es que hay un diálogo, ¿no? ¿Cuándo se habrá visto que hay un diálogo así cara a cara? O sea, estaban directamente con el Ujú. Papa cara a cara. Y quizás esa es una de las bondades, ¿no? O sea, Exactamente. y que quizá aquí tengamos que subrayar. Una de sus principales bondades es el rostro de la iglesia frente a los retos que el mundo ofrece en diálogo. Y bueno, creo que esto nos queda suficientemente claro, ¿no? Pero obviamente hay que profundizar en ese diálogo. ¿Cuáles Obviamente. son los temas que se abordan en ese diálogo? Pero bueno, antes de entrar en eso, perdón, te interrumpí, tenías una idea, No, ¿no?
pasamos con Chuy. Ah, ok, pasemos con Chuy. A ver, Chuy, Sí. ¿qué te parece? Pues, Inicialmente, ¿cómo ves este tema, este documental? en primer lugar, cuando escuché el documental, me llamó mucho la atención porque en TikTok empezaban a aparecer como que muchas opiniones. Ujú, Y bueno, yo en ocasiones ocupo Twitter. Y en Twitter empecé a ver cómo mucha gente tenía opiniones divididas, ¿no? O sea, ujú, como que lo que dice Dani, o sea, una parte muy polarizada, en donde todos como criticando al Papa, como católicos en ese sentido, del por qué actuó de esa manera. Y después la parte, pues sí, completamente la otra posición, pues veía como una manera de pensar, como de, bueno, ahora sí la iglesia se va a prestar a dialogar cuando cuánto tiempo no pasó. exacto. Ujú. Entonces, a mí me llamó la atención y después, en TikTok empecé a ver como que varias partes, ¿no? Que están como muy fuertes. Y yo dije, wow, no inventes, porque las preguntas o sea, que se hacen son como que muy directas, Ujú, ¿no? ujú. Y yo creo que la mayoría de la juventud y en general la población como que tiene dudas, ¿no? Entonces, siempre ha pasado que se llega a tener a mucha conspiración, ¿no? De que el Vaticano es súper riquísimo, que puede acabar con la pobreza y un montón de opiniones que yo creo que todos Ujú. hemos escuchado. Entonces, este diálogo te abre como para ver otro punto de vista, ¿no? Porque siempre vemos esta parte que ataca, pero nunca la parte que responde. Ujú. Entonces, específicamente en ese sentido, me llamó mucho la atención cómo hay ese diálogo que hay entre los jóvenes y el papá, y hay un punto del documental en donde la mayoría de los jóvenes como que empiezan a platicar y el papá como que nada más está escuchando, ¿no? Ujú. Y yo platicando con un amigo que, bueno, él no es católico, me decía que, no, pues que hicieron a un lado al papá en el documental, ¿no? Y yo le dije, no, en realidad el papá no estaba a un lado, él estaba escuchando, ¿no? Y es lo que a él le interesa escuchar. Y ciertamente eh, es lo que, pues, nos proyectó mucho este documental, que más que responder en primer lugar es Ujú. escuchar. Sí, yo creo que, bueno, para quienes nos escuchan o nos ven y todavía no lo han visto, bueno, se los recomendamos, ¿verdad? Está en una de las plataformas, Star Plus, ahí lo pueden ver. A propósito del comercial, ¿verdad? No importa. Yo creo que lo importante es que obviamente vayan y vean este documental. Y pues también, para quienes no lo han visto, vamos a ir pasando a lo largo de esta transmisión, de este momento, vamos a ir pasando algunos fragmentos del documental. La primera parte, sobre todo, a mí me parece, ¿verdad? A reserva de lo que ustedes digan, la primera parte como que, bueno, yo sí me puse a ver algunos gestos, sobre todo cuando el Papa aparece solo en el comedor y le acercan y le dicen un café. Ujú. O él le ofrece al que está ahí Al frente a él, guardia. ¿no? Él le ofrece al guardia o a alguien, le dice, ¿quieres un café? No, 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 Santidad, ya tomé. Bueno, una galletita, está muy sabrosa o cosas así. A mí me da la impresión de que quisieron ver al Papa solo, o sea, en su Mundo. mundo. Primero aparece creo que en una oficina Ujú. atendiendo una llamada y parece que la llamada se le corta o no sé si fingió la llamada, no lo sé, pero como que con un montón de cosas en su escritorio y con seguramente, ¿no? Muchos problemas ahí que resolver y él sentado atendiendo una llamada. Y luego camina, va al comedor y está ahí sentado y está así como, ¿y luego qué? O sea, ¿qué hago aquí? No sé, como que me dio esa impresión de al principio presentar al Papa en su soledad. Incluso en el documental hay un momento en que le preguntan, ¿se ha sentido solo? Y bueno, él afirma, dice, sí, pues claro, en algún momento de nuestra vida nos hemos sentido solos, pero bueno, eso ya es en el diálogo que tiene con los jóvenes. Ahora, la locación parecía una bodega abandonada o con ruinas y su elevador así como que medio viejo, incluso él hace un comentario sobre el elevador, ¿no? Así como de la Súper, última tecnología o algo así, hace el sí, comentario el Papa, de super lujo. de super lujo y no sé, ¿verdad? Hasta qué punto puede hacer sarcasmo del Papa o hasta qué punto puede hacer en verdad. Pero bueno, como, no sé, si quisieron presentar, tendríamos que investigar, ¿verdad? Quisieron presentar como la iglesia vieja o avejentada, como que en un contexto así de esto está ya, o sea, se está cayendo, es una especie viejo. Ujú. Y bueno, pues aquí llega el otro viejo, que es el Papa, y bueno, pues a ver qué nos va a decir. No sé, es mi percepción, ¿no? ¿Sabes qué pienso yo? Yo no me di cuenta, o al menos yo no vi así como, ay, el elevador está viejito.
Yo lo vi más allá como que un espacio cómodo para los jóvenes, Ujú. porque a lo mejor si ese diálogo, esa charla se hubiera dado en el Vaticano, en un salón o algo Sí, que así, eso fue... ellos se hubieran como incomodado, ¿no? Ujú. Como de cierta manera, ¿cómo se dice? Sentido De vulnerables. vulnerables. Ajá, Ujú. porque pues no estaban como en un lugar donde normalmente ellos Sí, que al conviven. final era eso también, ¿no? O sea, Ajá, darles propiciar comodidad. un ambiente cómodo para los jóvenes, porque Ujú. ciertamente quizá, como decía Chuy, la majestuosidad de la Plaza de San Pedro, todo eso los hubiera impuesto y se Sí, hubieran cohibido un poco. Entonces acá, y también es sacar de su zona de confort al al Papa, es Papa. decir, Ujú. no está en su ambiente ordinario. Entonces hay que sacarlo de ahí para que nuestro ambiente, pues órale, entremos, ¿no? Entremos al diálogo. Los primeros 20 minutos a mí me parecieron preguntas un poco sosas. ¿Cuánto gana el Papa? Entonces, al principio, algunos podrán interpretar que el documental es una propaganda religiosa. Ujú. Incluso ha tenido mucha difusión, no solo en redes sociales, hay espectaculares en la ciudad, en el metro también yo vi por ahí algunos flyers que promocionan el documental, en el aeropuerto, tú bajas del avión y ves al Papa Francisco con unos jóvenes y pareciera propaganda religiosa, pareciera incluso como una visita del Papa, ¿no? A Ujú. ciertos lugares. Entonces, alguno podrá interpretar, es una propaganda religiosa, vamos a ver qué le dice el Papa y ya. Pero no, curiosamente no es una propaganda religiosa, y hay que decirlo. La iniciativa no fue de la Iglesia Católica, sino de una casa productora que al final busca un diálogo con el Papa, ¿no? Ujú. Y esto, obviamente, hay que señalarlo, o sea, no es una producción eminentemente católica, es una producción, de alguna forma, insisto, de una plataforma que busca, pues, una respuesta o que busca, según el modelo de un documental, pues, acercar a los jóvenes con la iglesia o al revés, a la iglesia con los jóvenes. Pero bueno, en ese sentido, insisto mucho en que los primeros minutos me pareció así como, bueno, ya después del minuto 20 más o menos, si no calculé mal mis tiempos, cuando empiezan las Se preguntas pone duro. fuertes, ya dices, ah, caray, o sea, esto va a estar interesante, ¿no? Porque, insisto, las primeras preguntas, se nota el nerviosismo de los jóvenes, el Ujú. Papa llega y los encuentra serios y pues hasta les echa carrilla, ¿no? Sí, hasta les dicen, ¿no? A ver quién va a hablar ¿Quién va a primero, hablar quién es el primero? valiente. Ajá. ¿Hay Y es, jóvenes? Ajá, ajá. aquí hay Ajá. jóvenes, Ujú. parecen señores de De 50 50 años, años. Ajá. exacto, ¿no? Ya se sienta el Papa, me parece algo digno de admirar o de subrayar, a pesar de las diferentes posturas que tienen los jóvenes, el respeto que manifiestan a Sí. la persona mayor. En este caso al Papa, incluso aquel que le dijo, bueno, ¿te hablo de tú o qué? O sea, cuándo alguien se atrevía a decirle al Papa, Ujú. si te podía tutear, ¿no? Y el Papa, bueno, No, pero le no. pidió permiso, Sí, o sea, claro, de o sea, entrada hasta está el eso, el respeto. Hay respeto. respeto, Ujú. hay respeto de decir, bueno, puedo, o sea, le incomodaría, entonces ya manifiesta respeto. Entonces, los jóvenes de hoy respetan, y eso es fundamental, es un principio que hay que subrayar, ¿no? Los jóvenes, indistintamente de sus posturas ideológicas, tienden a respetar. Cuando las ideologías se absolutizan, es cuando llegan a la falta de respeto. Y es cuando hay manifestaciones grotescas y la ideología, como decía Chuy, ¿verdad? Se polariza y entonces ya no hay diálogo, Sí, hay fanatismo. exacto, hay un fanatismo que en lugar de conseguirnos algo bueno, nos aleja de la realidad. Pero bueno, en principio me parece eso, no sé a ustedes los primeros minutos, ¿qué les parecieron? No sé si esto lo vamos a ver los primeros minutos. A ver, si quieren Ujú. vemos los primeros minutos y regresamos a los comentarios, ¿ah? Yo quería hacerle una pregunta personal. ¿Usted tiene nómina? ¿Qué nómina? El pago, o sea, pago. Normalmente en las empresas la nómina es el pago. ¿Pago de qué? Salario. Salarios. Salario. Ah, como no, a mí no me profesional. pagan nada. Yo cuando necesito plata para comprarme zapatos o algo así, voy y la pido. O sea, yo no tengo sueldo. Y a mí eso no me preocupa, porque sé también que me dan de comer gratis. ¿Qué va a hacer? O sea, usted lo tiene todo gratis. O sea, en donde vivo sí. Y cuando tengo que hacer un gasto un poco más caro, trato de no cargar a la Santa Sede y de pedir a alguno que me ayude, ¿no? Pero en general el modo de vida es bastante honesto y de un empleado de medio nivel, quizá un poquito para abajo, pero cuando le pregunto, me doy cuenta de alguna asociación que necesita ayuda, yo
sociales, por ejemplo, el otro día de Papúa Nueva Guinea, una escuela que hacía falta allí, y si no sé qué hacer, no sé si pedirle, vos pedí, le digo, que acá adentro roban todos, así que sé yo dónde se puede robar y te mando el dinero. O sea, ¿qué quiero decir con eso? Que cuando veo que hay que ayudar a alguien, ahí sí voy y pido al encargado de las ayudas y Yo quería preguntarle si usted tiene móvil. Si tiene móvil, teléfono móvil. no, ¿Y las redes sociales? no, ¿Usted tiene Twitter? sí, pero son los secretarios los que lo manejan. Ah, ok. No, yo no tengo móvil, no. Me regalaron uno cuando me ordené de obispo, hace 30 años. Era como un zapato así, ¿no? Y yo dije, esto no lo voy a usar nunca. Hacé un llamado, hacé un llamado. Me llamé a mi hermana, la abrí y lo devolví. En ese aspecto soy un poco anacrónico, ¿no? Sin embargo, comprendo que todo el mundo tiene que tener móvil, ¿no? Les puedo decir con franqueza que mi intención es estar continuamente comunicado con todo. Y este encuentro es una manera de estar comunicado, ¿no es cierto? Muy bien, bueno, vamos a ir pasando algunos clips, ¿verdad?, del documental que merezcan nuestra opinión. Como yo les decía, estas preguntas iniciales me parecen como, bueno, está bien contextualizarnos. No sé si, me parece que no había un guión, me parece que la intervención eran muy improvisadas, se nota la improvisación, ¿verdad? Pero quizás sí cuidaron ciertos detalles, o sea, no es directamente voy a preguntar. Ellos mismos declaran, estamos un poco nerviosos, y el Papa dice, bueno, pues aquí me dijeron que iba a hablar con jóvenes, ¿no? Incluso les dice, ¿verdad?, que ustedes eran la piel de Judas, o sea, me iban a atacar. Pues órale, ahí va la pelota, está en el centro, a patear, ¿no?, a jugar. ¿Quién empieza? Empieza este joven que dice, bueno, empiezo yo, y la primera pregunta es, ¿usted tiene un sueldo, tiene paga? Y pues el Papa así como que, ¿de qué me estás hablando? O sea, como que no te entiendo qué me quieres decir. Y me parece muy genuina su respuesta. O sea, ciertamente no sabía de qué él estaba hablando, porque a lo mejor él esperaba otro tipo de preguntas, o a lo mejor él también esperaba ya preguntas directas sobre ciertas posturas de la iglesia en temas concretos. Y no, entonces me parece muy, muy genuina la respuesta del Papa. Pero bueno, quizá esto también sirva para aclarar lo que muchos piensan, ¿no?, sobre las riquezas del Vaticano, al final el sueldo de los sacerdotes y este tipo de cosas, que me parece queda muy puntual el Papa decir, pues si recibo un sueldo es de un mediano para abajo, y bueno, si necesito algo yo lo pido, ¿no? Entonces al final es la manera, digamos, discreta, honesta en cómo un servidor de la iglesia, un servidor de Dios vive, ¿no? San Pablo lo dice claramente también en algunas de sus cartas, o sea, tengo que trabajar para comer, y pues si mi trabajo es la evangelización o es el anuncio del evangelio, pues y esto me da para comer, pues bienvenido, o sea, no lo voy a rechazar, ¿no? Entonces al final se puede interpretar que el Papa pues ciertamente en el puesto en el que está, trabaja, pero bueno, eso es una parte, no sé qué les merezca esto. Bueno, yo percibo en este joven, Víctor, es que voy a aprender algunos nombres. Qué bueno, ajá. Sí, porque Víctor, yo no me los aprendí. Ajá, Ajá. él es Víctor, más adelante él dice que él es agnóstico, Ujú. no cree nada. Bueno, yo creo que él lo dice, ¿no? Tú ya lo mencionaste, todos estaban nerviosos, entonces a lo mejor entrar así luego a las preguntas ya como más directas para la iglesia, pues a todos les atemorizaba, ¿no? Claro. Querían que alguien rompiera el hielo y Víctor pues fue el valiente, ¿no? El Ujú. que a lo mejor de repente se le ocurrió. Pero hay que tener en claro, hay que percibir en estos jóvenes que el tipo de preguntas que hacen, las hacen desde su realidad y desde su experiencia, ¿no? De experiencia de vida que cada uno de ellos. Ujú. A lo mejor, como tú lo dices, él creció en un ambiente donde pues posiblemente no tenía los recursos económicos y él veía que los sacerdotes o la iglesia vivían bien, ¿no? Ujú. Entonces por eso hace esta pregunta. Pero como dices, el Papa contesta tan simple, tan honesto, y él se queda satisfecho con esa respuesta. Su cara lo dice, su cara Ujú. no es así como de, Ay, como ¿a que poco no te sí? creo. Ajá. O sea, ¿Será? Ajá. hasta cierto punto es una cara de sorpresa, ¿no? Una cara de, ¿en serio? O sea, Ujú, ujú. y yo creo que aquí nos invita, ¿no? A no hacer ay, ¿cómo se llama esto? A Mm, no
Ser prejuiciosos. Ajá, no ser prejuiciosos cuando no conocemos la realidad de las Exacto. personas. Porque él tenía un prejuicio, él tenía un juicio y él tenía ese juicio muy marcado por parte de la iglesia. Sí, porque seguramente la pregunta de seguimiento sería, ¿y cuánto ganas? Exactamente, Ajá. ajá, ¿y en qué te lo gastas? ¿En qué te lo O por qué gastas? te pagan, o qué Exacto, haces, ¿no? ujú. Pero cuando el Papa dice, no tengo un sueldo, él queda satisfecho con esa respuesta. No Ujú. vemos que quiere Porque al más. final le dice, o sea, pues es que tengo todo gratis, o sea, no necesito nada. Y, Punto de necesidad. y ahí viene el choque, es decir, bueno, no merece sueldo, tiene todo gratis, pues tiene lo necesario, pues ya, ¿no? O sea, se Ajá, ¿para qué termina ahí, más? ¿para qué más? O sea, queda satisfecha la pregunta, o sea, queda Ujú. resuelta la duda, ¿no? ¿No? Y aparte cuando responde también, bueno, él menciona, ¿no? Que cuando requiere de algún gasto, o sea, fuerte, habla con la Santa Sede y pues en este caso él explica, ¿no? Que es para alguna causa benéfica, ¿no? Ujú, ujú. Entonces aquí nos damos cuenta que en realidad, o sea, le preocupan muchas causas sociales, ¿no? Y si nos damos cuenta, en todas las, bueno, fuera del documental y todo ello, nos damos cuenta que las visitas que hace el Papa siempre va a lugares en donde hay necesidades, ¿no? Ujú. Entonces podemos ver que también el Papa es completamente diferente en la cuestión de que él incursiona mucho en lo que llega a ver, ¿no? Inclusive más adelante comparte varias situaciones, el caso de una religiosa que fue asesinada, pero en este caso, o sea, él explicando de que pues habla acerca de cuando roban, ¿no? De que él sabe dónde puede, ¿Dónde pueden robar? dónde pueden robar, ¿no? ¿Y qué iba a pedir? Que iba a pedir, ¿no? Entonces, obviamente Ujú. aquí él también quizás da una respuesta a lo que muchos llegan a criticar y a cuestionar, ¿no? Ujú. La corrupción dentro de la iglesia. Y dentro del documental, bueno, en general, él no oculta nada de ello, ¿no? Ujú. Sin embargo, aquí él dice, si se puede ayudar, pues qué mejor, ¿no? Claro, y otra cosa que yo quisiera destacar que me parece importante es que el Papa con este gesto no se presenta como el dueño de la iglesia. O sea, él no es toda la iglesia. Tanto que dice, bueno, si yo necesito algo, voy y lo pido. A diferencia de que si fuera el dueño, pues él lo tendría todo a su disposición, ¿no? Ajá. Y sin embargo, él se muestra como decir, bueno, yo no soy el dueño, yo soy un servidor más dentro de la iglesia y entonces cuando lo necesito, lo busco. Y voy con el encargado, dice, voy con el encargado. Entonces, a diferencia de que el encargado viniera y le rindiera todos los Cuentas a él. honores o Ujú. cuentas a él, dice, no, yo voy con el encargado y le pido. Subrayar que entonces la iglesia no es del Papa, la iglesia es de Cristo. Pero sí, la institución está fundada en seres humanos, que como lo vemos aquí, también por su fragilidad, por su manera de ser el Papa, por su formación, porque de repente hace respuestas muy intelectuales y muy profundas. O sea, también el Papa muestra su capacidad y me parece que también es la presentación de la iglesia en general. Una iglesia que sabe responder frente a las exigencias del mundo. Una vez más lo muestra. Pero bueno, quería subrayar eso, no sé si esto también les merezca a ustedes alguna opinión, pero bueno, primero el Papa no es el dueño de la iglesia. El Papa se muestra como un servidor dentro de la iglesia y este tipo de gestos me parece que lo hacen ver, ¿no? Sí, claro, también él se muestra muy humilde, ¿no? Cuando dice, si yo necesito algo que veo que ya requiere de un gasto más grande, pido ayuda, ¿no? Ujú. Y muchas veces se nos olvida eso, que la iglesia o que las iglesias que nosotros vemos, por referirnos a las parroquias, seminarios y demás, tienen lo que tienen porque han pedido ayuda, porque hay Ujú. muchos bienhechores, no porque Exacto. precisamente todo venga del Vaticano o que el Vaticano sea supermillonario, sino que también hay que aprender a ser humildes, ¿no? Y el Papa aquí lo deja muy en claro, yo pido ayuda. O sea, Ujú. imagínense a la cabeza de la iglesia pidiendo ayuda para un gasto cuando, como tú lo dices, cuando él tiene a la mano pues todo, ¿no? Ujú, ujú. Entonces, creo que también esto es una invitación, ¿no? A ser humildes y a reconocer nuestras limitaciones. ¿Cuándo puedo? ¿Cuándo no puedo? Y que siempre vamos a necesitar, pues, de nuestro prójimo. Sí, y en este mismo contexto, pues, se habla de otro tema, ¿no? Cómo la gente se empieza a sentir decepcionada de la iglesia. No sé si ese clip también lo vamos a ver. Y bueno, vamos a verlo y lo Ujú. comentamos, ¿no? Sí. A ver. Perdone, ¿le importa que le hable de tú? O sea, que le tute. Normal. No le importa, vale. Yo pienso que la iglesia tiene como un objetivo de buscar el bien, o buscar el desarrollo personal, humano, etc. Pero me da la sensación, al menos por lo que veo en mi entorno, que la gente está decepcionada con la iglesia, no con Dios. Yo soy ateo, soy agnóstico, pero respeto que flipas a los creyentes, porque mi familia es creyente, era creyente. Donde yo vivo la gente no va a la iglesia, ya no hay... Es que se ha quedado como... Yo lo veo anacrónico, anticuado, entonces no sé, quería preguntar cómo lo ves tú y
Y desde tu posición, ¿qué visión tienes en cuanto a este tema concreto, ¿no? Sí, es verdad que, sobre todo en las grandes ciudades, en las ciudades, ¿no? Hay un abandono, un distanciamiento, ¿no? Y eso pone de alguna manera en crisis la credibilidad, ¿viste?, de la gente. O sea, vos sos creíble cuando te metes con tu testimonio en la cosa, ¿no? Por ejemplo, en Haití hace unos días mataron a una monja, ¿no? Esa monja hacía 20 años que estaba en Haití organizando y haciéndose cargo de los chicos de la calle. Todo el mundo a esa monja creíble, porque puso su carne en el asador, ¿viste? Cuando no hay testimonio, la iglesia se oxida. Se oxida porque se transforma en un club de gente buena que cumple sus cosas religiosas, pero le falta el coraje de salir a las periferias. Para mí esto es clave, ¿eh? Cuando vos mirás la realidad desde el centro, como sin quererlo vas armando vallas protectoras, ¿no? 1, 2, 3, que te van alejando de la realidad y perdés noción de la realidad. O sea, querés ver lo que la realidad anda a la periferia. ¿Querés saber lo que es la injusticia social, por ejemplo? Anda a la periferia. Y cuando digo periferias no solo hablo de pobreza, sino culturales, periferias existenciales, ¿no es cierto? Pero ¿y por qué crees que pasa? Es decir, ¿por qué crees que hay gente dentro de la iglesia que se acomoda? Es un fenómeno humano ese, ¿eh? Es decir, la atracción del sillón nos gusta a todos, ¿no? Entonces, cuando un cura se olvida que es pastor de un pueblo y se transforma en un clérigo de Estado, pero quiero subrayarte esto, ¿no? Y incluso para vos, no sé, no es un consejo, estoy compartiendo, ¿eh? Sí. Cualquiera de nosotros puede cambiar una estructura si es justo lo que queremos. Los grandes revolucionarios de la historia cambiaron la estructura. Muy bien, me parece que, bueno, empieza con este tema de la pregunta, ¿no? Responder a la pregunta de Víctor, ¿dices que se llama? Entonces, bueno, pues yo soy ateo, casi no me interesa, pero pues bueno, ¿qué opinión le merece o te merece, le dice él, ¿verdad? Que la gente se esté decepcionando de la iglesia, ¿no? O que simplemente ya no quieran. Y él contextualiza. Dice, sobre todo en las grandes ciudades se empieza a ver esto. Y el Papa, ¿cómo responde? Dice, ¿por qué se da este fenómeno? Obviamente porque nos centralizamos. Hay cerrazón. Y sobre todo en las grandes ciudades pues, se empiezan a cerrar. O sea, se empiezan a cerrar y a poner capitas, ¿verdad? Y entonces esto impide ver la realidad de las periferias. Entonces, ¿a qué nos exhorta el Papa? Pues mejor vamos a ver desde las periferias, desde los verdaderos problemas hacia adentro. Entonces, ¿por qué la gente se decepciona? Porque se empieza a encerrar. El famoso ensimismamiento es lo que encierra a las personas y en la iglesia lo vivimos. Y creo que esto es una fuerte llamada de atención a quienes vivimos en la iglesia. Sí. O sea, no centralizarnos. Y una de las posturas muy, muy concretas y puntuales del Papa es esto. Muchas veces nos ha dicho el Papa, ¿no? Vayan a las periferias existenciales, vayan a buscar a los que están afuera, con aquel famoso discurso en la Jornada Mundial de la Juventud en Brasil, me parece, con los jóvenes argentinos, ¿no? Vayan a hacer lío, vayan y hagan lío, y esto fue como una euforia, sí, lío, pero ojalá que no se quede como un cliché, sino como esta realidad. O sea, incluso esto nos demuestra, y me hace pensar en esto que él mismo está diciendo, se sale del Vaticano, de lo central, y va a la periferia para encontrarse con estos jóvenes. O sea, ya es algo concreto. Nos está dando testimonio. Nos está dando testimonio, ¿no? O sea, es testimonio de esta parte, ¿no? Entonces ya empiezan los temas serios y el Papa me parece que le da el clavo al decirnos, ¿no? ¿Por qué la gente se decepciona de la iglesia? Porque la iglesia se ha puesto murallas, se ha enclavado en solamente su ser y no ha salido. Y quizá después de mucho tiempo nos hace falta pues una invocación fuerte al Espíritu Santo para que nos inspire y nos lleve a las periferias, ¿verdad? Nos lleve a salir. Y este es un llamado de atención para todos, a salir, y lo vamos a ver más adelante, ¿no? Sí.
Claro, yo creo que a muchos no les ¿Quién? gustó. A ¿no? ver, ajá, Dani, Dani. ajá. Yo creo que a muchos no les gustó. A nadie le gusta, o al menos a mí, así reconociéndolo, a mí no me gusta que me llamen la atención. Ujú. O sea, a mí me molesta que me llamen la atención. Aunque yo sé que estoy mal, me molesta mucho. Y es un error, ¿no? Y yo lo tengo que trabajar, pero eso es otro Otro tema. tema. No, pero al final tiene sentido, porque a quién le gusta que le digan, oye, te equivocaste. Sí. O sea, esto no lo debiste decir o esto no lo debiste Sí. hacer. O sea, oye, ¿por qué? O Sí, sea, claro, y ajá. esto va a porque muchos comentarios dijeron, es que Bergoglio, o sea, así, ni Ujú. siquiera dicen El el Papa Papa. Francisco, Ujú, dicen, es que Bergoglio tiene su propia religión, misericordia para todos, menos para los católicos. Ujú. Y así, hay varias personas que ese es su comentario, esa es su opinión, o esa fue la percepción que tuvieron, y yo puedo asegurar que fueron personas que están dentro de la Claro. iglesia, Ujú. personas que no les gustó que les dijeran, oye, no te acomodes ahí, oye, no te acomodes en un grupo, sal a Ujú. ver a los demás, porque la verdadera necesidad está afuera. Y yo recordaba, ahorita escuchando al Papa y escuchándote a ti, la película de la Madre Teresa de Calcuta, ¿no? Cuando ella está en el colegio y ella está dando clases y dice, ¿por qué no abren las ventanas? ¿Y qué le dicen a las alumnas? No, es que llega el olor fétido del barrio que está acá al lado. Ujú, ujú. Y entonces cuando ella abre las ventanas, cuando ella quita esos cristales, ella puede ver la realidad que está Claro. viviendo el pueblo. Ujú. Ella puede darse cuenta de la necesidad. Y eso es lo que nos hace falta a nosotros, quitar esos cristales que tenemos, esas capas, ya lo decías, que tenemos, y ver la realidad, ver que está sufriendo el pueblo, ver que está sufriendo la iglesia. Y es que hoy, ay, perdón. Y que nosotros solo estamos acomodados, fingiendo que estamos haciendo algo, y lo decía el Papa Francisco. ¿Tú crees que por cumplir tus actividades cristianas ya eres buen cristiano? Claro. Y así, por no balconear No, sí, cierta balconéalo, persona, no importa, tú yo échale. estaba platicando y me daba mucho coraje al escucharlo, porque él me decía, no, es que en Semana Santa, con que yo cumpla con mis ceremonias religiosas, con eso basta. Porque yo le decía, vamos a servir y esto y aquello, ¿no? Cuando él me dijo eso, yo me quedé así y yo dije, qué cómodo, ¿no? O sea, no ves la realidad, no estás dispuesto a sacrificarte por Ujú. ver más allá. Y yo le dije, nosotros somos católicos, somos cristianos diferentes, no somos de la bola, Ujú. somos diferentes, somos de esos cristianos que no dan poco, sino que están llamados a dar más. Y que quizá aquí nos exige humildad, ¿no? Decir, Claro. soy de estos, pero tengo mis errores, tengo mis Claro, claro, defectos, claro. tengo pues todavía mis debilidades y las tengo que ir sanando. Y a pesar de eso, estoy Ahí aquí voy, dispuesta ajá. a servirte. Y yo creo que Exacto. eso es a lo que nos invita el Papa, ¿no? No a quedarnos en ir a misa cada 8 días por cumplir, confesarnos una vez al año, que dicen los mandamientos de la iglesia, ¿no? Él nos invita a ir más allá. Ujú. Sí. Y bueno, retomando la idea, espérate, Chuyo, Ya yo te primero. ya ando bien entrado. Esto justamente tú decías bien, a los grupos, y sí hay que llamar la atención. Muchas veces los que ponemos las barreras somos los que estamos adentro de la iglesia, ¿no? La señora que de repente está limpiando la iglesia y llegan y le preguntan, oye, ¿está el padre? No sé, no sé, búscalo allá o Está pregúntale al ocupado. secretario, está ocupado. Oye, pues bájale 2 rayitas a tu humor, bueno, si no quieres servir, mejor llégale, ¿no? O sea, búscate otro espacio donde tú te puedas realizar. O a veces nuestras ideas las implementamos como verdad absoluta. Es que yo aquí, las cosas se hacen así y así se tienen que hacer. Oye, espérate, o sea, dale oportunidad a otro que también tiene pues la disposición para el servicio, ¿no? Y también creo que no se vale solo criticar. O sea, porque si criticamos y no ofrecemos una respuesta a la crítica, pues entonces no estamos construyendo. Mejor cállate, ¿no? Yo de repente les digo a los fieles, bueno, es que es muy fácil criticar. Estamos en la misa, ves el florero y dices, ay, mira, ese florero está regacho, yo lo hubiera hecho mejor. Bueno, pues antes de criticar, llega con tu florero, el mejor, Hazlo. ofrécelo y di, mira, no me gusta ese, traje este que me parece mejor, aquí está, y entonces tienes derecho a criticar. Pero es desde dentro, la crítica debe ser personal y aunque no nos guste, tenemos que aceptarlo, ¿verdad? Muchas veces absolutizamos nuestros movimientos, nuestros grupos, nuestros carismas y no, gracias a Dios la iglesia es universal y tiene muchos carismas, tiene muchos métodos, tiene muchas organizaciones con las cuales se enriquece y se ayuda, se enriquece al mundo y se ayuda al mundo. Entonces no pensemos que somos la última gota de agua o Coca-Cola en el desierto, o sea, no somos eso, o sea, somos parte de la construcción y edificación del reino de Dios en la tierra y colaboramos con nuestra manera de vivir allí. Entonces, rompamos nuestras barreritas, Sí. rompamos nuestros muros agigantados
y demos una respuesta concreta a lo que tenemos que hacer. Nadie, ¿verdad?, puede decir yo aquí y mi carisma y mi institución y mi método y es lo que va a salvar el mundo, porque no es cierto. Nos podemos dar de topes en la cara fuertemente, ¿no? Es una situación bien fuerte porque en muchas ocasiones se vive una iglesia de élite, que nada más ciertas élites la conforman, ¿no? Y no el Papa hablando- incluso habla, cuando habla de migración, dice eso, ¿no? Ajá, Que incluso hay migrantes de de élite, élite. pero bueno, hay cristianos de élite. Y es algo bastante fuerte porque realmente esto llega a dividir muchos movimientos, ¿no? Yo me acuerdo mucho de una comunidad a la que llegué de misión, no voy a decir cuál. Ya sabemos, Este- Chuy, o sea, lo has dicho en otras No, ocasiones. no, pero fue en otra. Ah, bueno. Pero- bueno, recuerdo cuando llegué, había un grupo de adoradoras, ¿no? Que igual, bueno, su postulado, y nosotros como misioneros De llegamos. la vela perpetua. Ajá, casi, ¿no? Que son eternos ahí, ¿no? Pero, o sea, se agradece, ¿no? Porque es un apostolado muy especial que no cualquiera, o sea, abraza, ¿no? Sin embargo, cuando llegaban, dicen, ay, no, ya vienen los hermanos, son bien escandalosos, bien ruidosos, y así, No las dejabas rezar, y Chuy. así, ¿no? Entonces, en muchas ocasiones hace falta como que el hacer comunidad, ¿no? Lo que mencionaba acerca de la crítica, ¿no? Una crítica que no va acompañada de una propuesta no tiene sentido. No construye. Exactamente, no construye. Yo recuerdo cuando estaba aquí en la etapa de formación para ser misionero, yo luego veía algunas cosas de trabajo y se me ocurría, no, es que eso se va a hacer más largo, ¿no? Entonces, recuerdo que una ocasión estaba con un hermano y estábamos trabajando los dos y yo le dije, no, pero hubiéramos hecho mejor así, así, así. Y recuerdo que en la plática, o sea, él comentaba que en muchas ocasiones a veces nosotros tenemos ese instinto de criticar, pero cuando la crítica no va acompañada de esa parte del proponer, pues en lugar de edificar, destruye, ¿no? Y realmente es lo que hoy ha pasado con nuestra iglesia. Muchos piensan que, mi carisma es mucho mejor, ¿no? Y te hacen a un lado, ¿no? O uno puede tener ese tipo de actitudes y lejos de incluir, excluye a las personas. ¿Y qué pasa con las iglesias? O sea, las personas empiezan a alejarse y a veces pareciera que se forma más un sectarismo, ¿no? Y es bastante fuerte esta parte, porque también el Papa menciona en un punto, cuando no hay testimonio, la iglesia se oxida. Y esa es una realidad muy fuerte porque da mucha tristeza cuando uno va a veces a las capillas, a las parroquias, y ves diferentes movimientos, pero ¿dónde está la juventud? ¿Qué pasa con la juventud? O sea, nadie los incluye, y cuando hay grupos que quieren incluirse, pues a veces chocan, ¿no? Yo creo que aquí le estamos llamados todos a un nivel de madurez, Ujú, porque exactamente. muchas veces los mismos cristianos no estamos suficientemente maduros para enfrentar el reto que tenemos delante, ¿no? Y nos dejamos llevar por el sentimiento. Es que el padre ya no me saludó cuando llegué el día de la reunión. El padre ya no me habló y entonces ya no voy a ir ahí porque el padre ya no me habló. Oye, no interpongas O tu cambian al padre, ¿no? sentimiento. O cambian al padre y empiezan a decir, no, es que el otro era mejor, porque el otro sí era simpático. El otro sí bailaba y este no baila. El otro sí rezaba y este no reza. O al revés, ¿verdad? Este sí reza y este no. Y me hace pensar en el Evangelio, en aquella parte donde a Jesús le dicen, bueno, ¿por qué los discípulos de Juan sí se lavan, sí se purifican, sí hacen y los tuyos no? Porque ellos sí cumplen con la ley y ustedes no. Entonces, en fin, estas críticas van a existir siempre, pero creo que ahí se exige madurez y entre todos. Primero, los ministros, que debemos renovarnos constantemente y dar el rostro verdaderamente de servicio. Si el ministro no ha entendido que está llamado a servir, entonces no ha entendido su vocación. Si el laico no ha entendido su papel en la iglesia como una riqueza fuerte para hacer germinar la semilla del reino en el ambiente secular, entonces también no ha entendido su ser bautizado. Pero desde la madurez, así el laico cuando llega a una iglesia y empieza a ver actitudes del cura, no se va a detener por las actitudes del cura, sino va a hacer lo posible por ser fermento en su iglesia y en la sociedad. Al cura lo van a cambiar, a la monja la van a quitar, la van a mover, entonces no va a ser eterno. Tú sí, de alguna manera vas a estar ahí constantemente, porque es tu iglesia, es tu célula, es tu núcleo. Entonces creo que ambos, voy a decirlo así entre comillas, ¿verdad? Sectores de la iglesia, nos falta madurez. Entonces yo creo que necesitamos trabajar en una madurez objetiva para evitar esos sentimentalismos que muchas veces dañan a las comunidades eclesiales, ¿no? Dañan, y conozco varios casos donde ya no me saludó, padre, pasó frente a mí, no me dijo nada. Oye, pues no te vi, o si te vi, pues no te quise saludar, ¿cuál es el problema? No, o sea, no sé, iba enojado Se vale. o traía otras cosas en la cabeza, estaba preocupado,
o en otro momento, o te doy tanta la importancia que el hecho de que yo haya pasado frente a ti y no te haya saludado, me hace sentir confianza contigo porque decir, ya está ahí, o sea, estás ahí, no necesito mirarte y decir, ay, ¿cómo estás? Qué bueno. Hay otros que sí tienen esa chispa, ¿no? En fin, pienso que podemos nosotros buscar ese nivel de madurez que tanto anhelamos. Pero bueno, otra de la parte, la segunda ronda de este encuentro que tienen los jóvenes con el papá, ya empiezan los temas más álgidos, ¿no? Y van gradualmente, porque el siguiente momento se habla sobre la migración. Le preguntan sobre su opinión sobre la migración. Y es aquí donde señala esto que ya dijimos, ¿verdad? Pero bueno, vamos a ver el clip y comentamos. ¿Vos querías hablar? Sí. Yo vengo de Senegal, soy de Senegal. Mi hermano viajó a España en pateras cuando tenía 14 años. Él, como que un niño de 14 años, ha viajado en pateras como que durante 8 días en el mar sin saber que, en plan, qué se espera allí, ¿no? Con toda la ilusión de que si llego y tengo la vida resuelta. Y en realidad, pues el verdadero viaje empieza una vez en tierra y es realmente como cuando empiezan los problemas, ¿no? Que cuando te sientes diferente, cuando andas por la calle y de repente te para la poli, cuando duermes en la calle, cuando te sientes perdido porque te dicen eres diferente. Y a mí me parece muy triste que, en plan, el pasaporte que tengas, pues, condicione tu futuro, ¿no? El problema de las migraciones hay que tomarlos en serio. El migrante tiene que ser recibido, acompañado, promovido e integrado. La explotación que siguen estos hombres y estas mujeres para después embarcarse en una chalupa que ninguno le garantiza que llegan. Lo explotan, lo torturan, le sacan toda la plata y después le avisan un día, esta noche viajás, y cuando llega a la playa ve esa chalupa, si no quiere subir le dan un tiro y listo, ¿no? O sea, esto sucede hoy, sucede en los límites de Europa y a veces con la complicidad de alguna autoridad que los manda de vuelta. Hay países en Europa, no los quiero mencionar para no tener un problema diplomático, pero que tiene pequeñas ciudades o pueblos casi vacíos, pueblos donde hay 20 ancianos nomás que quedan, y campos sin cultivar. Y estos países que están sufriendo un invierno demográfico, países por ejemplo que tienen edad media 46 años, tampoco reciben al migrante, y entonces se van envejeciendo. Pero a usted eso no le parece egoísmo, es como les recibo cuando quiero yo, cuando les necesito. No, es la explotación. Detrás de eso hay una conciencia de explotación. Te uso, no te recibo como hermano, te uso, ¿no? Y es una conciencia explotatoria, o sea que detrás de esto está el fantasma de la esclavitud en última instancia, ¿no? El migrante es considerado un esclavo, ¿no? O sea, siempre el colonialismo está detrás de una política no madura migratoria, ¿no? Es la política de no integración, ¿no? Una tolerancia, y mientras los estados no lleguen a la integración, no se resuelve bien el problema migrante. También creo que en los Estados Unidos y todo el mundo hay el tema de migración y el tema de racismo son juntos, ¿no? Porque la mayoría de inmigrantes que son blancos en los Estados Unidos tienen muchos derechos, están viviendo bien, pero la mayoría de inmigrantes que no son blancos no tienen los mismos derechos. Esto lo digo con mucho respeto, ¿eh? Parece que hay migrantes de primera y migrantes de segunda, ¿no es cierto? Los que vienen de Ucrania, de ese gran drama, son mejor recibidos y con mucho cariño, y está bien. En cambio, los que vienen de África son rechazados o buscando la manera de devolverlos, ¿no? O sea, el aspecto migraciones no se ha resuelto. Bien, dos temas centrales y me parece que debemos subrayar, ¿no? El gran drama de la migración y del racismo. Se pone sobre la mesa y el Papa opina. Nos hace recordar y tener presente que la migración es una realidad. O sea, lo vemos en nuestro país, sobre todo, hablando para quienes nos ven en el extranjero, nos escuchan,
pues estamos en México, ¿verdad? Vemos el cruce diario de muchos migrantes que sueñan. Y la realidad es la que subrayaba el joven que habló, ¿verdad? Pensamos que llegar allá es una vida mejor, pero no. O sea, nos damos cuenta de la realidad y ahí empiezan los verdaderos problemas. O sea, no solamente es caminar hacia una vida mejor o buscar una vida mejor, sino cómo nos va o qué nos va a costar para conseguir esa vida mejor. Y la chica subraya, bueno, sí, pero también acompañado de la migración está el racismo. Entonces ahí, y el Papa dice, ¿verdad? Hay migrantes de primera y migrantes de segunda. Entonces, la migración es una cosa que tenemos que hacer, pero aquí viene otra vez el cuestionamiento, jóvenes, y es lo que quisiera que pusiéramos más atención. ¿Qué estamos haciendo nosotros frente a la migración? O sea, el Papa da su punto de vista. Los jóvenes ahí dicen, bueno, yo soy migrante, y por lo que entiendo, quienes intervinieron son migrantes, o de familia de migrantes. Este joven que dice, mi hermano de 14 años llegó aquí en una barca o en algo y cruzó y está en España, ¿no? Entonces yo soy de Senegal, yo soy de otro país, pero pues quizá él ya no está viviendo el drama que vivieron sus familiares. O la joven que toma la palabra y seguramente, ella me parece que es de Boston, ¿no? Algo así dice que es de Boston, Estados Unidos, ha de haber nacido ahí. Sus papás son los migrantes. De la India. ¿De la India? De la India. Son migrantes de la India. Entonces, tiene como este perfil de decir, bueno, yo ya lo viví de alguna manera porque estoy siendo migrante en un país que no es de mi origen, ¿no? Pero ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿Cuál es la respuesta de contextual? O sea, tú y yo aquí, ¿qué vamos a hacer? Porque es fácil decir, pues que pasen los migrantes, ¿no? Y ya, o sea, y toda la situación que se genera, no sé, un llamado a hacer verdaderamente políticas justas que puedan ayudar y colaborar en el desarrollo y en el buen desempeño de los migrantes. El Papa ponía un ejemplo, ¿no? Hay países que se están avejentando, pues abran sus fronteras y pues que lleguen para rejuvenecer, ¿no? Acoger a los migrantes como hermanos, no como esclavos, porque de fondo decía él, está esta actitud egoísta de la esclavitud. Pero bueno, insisto, para quienes nos escuchan y para nosotros que estamos aquí opinando, ¿qué hacer ante este fenómeno también, no? Yo creo que hay que hacer un mundo mejor desde los niños. Yo, por ejemplo, fui casi 7 años catequista y ahorita sigo a una mujer que es psicóloga clínica. Y coincidimos en varias cosas, ¿no? Cuando tú a un niño le enseñas a amar, a un niño desde chiquito le enseñas que todos somos iguales, que todos tenemos los mismos derechos, también las mismas obligaciones, o sea, enseñarles todo parejo. Yo creo que de grandes ellos van a ser buenos profesionistas, buenos políticos, buenos maestros, buenos sacerdotes, buenas religiosas, porque desde niños se les está educando en el amor. Sí, sin duda yo creo que la base es la educación, Uh-huh. y tú lo dices muy bien, ¿no? Creo que desde los cimientos hay que buscar un mundo mejor, pero lo cierto es que el drama de la migración es real. Claro. O sea, hay países que desafortunadamente están viviendo una opresión terrible. Y ya lo diría el Papa, no quiero decir cuál es verdad porque me meto en problemas diplomáticos, pero al final sabemos a qué nos referimos. Y hay gente que quiere salir de ahí y busca salir de ahí porque el sistema político no les está ayudando a su desarrollo. Entonces, ¿qué debemos hacer? Bueno, los cristianos católicos tenemos la grave responsabilidad de elegir bien a nuestros gobernantes para que estos generen buenas políticas que ayuden a todos, que se busque el bien común. La Iglesia en su doctrina social busca el bien común de todos, ¿no? Y todos implica a nuestros hermanos migrantes, pero la raíz está en elegir bien a los que nos van a representar o a los que van a tomar decisiones, los que van a establecer leyes, los que van a establecer criterios. Y elegir bien implica hacer conciencia política, hacer conciencia ciudadana, hacer conciencia social. Y no nada más dejarnos llevar porque te den una despensita o nada más porque te digan y te hablen bonito o porque simplemente la bola va hacia donde todo mundo va. No, hoy tenemos que hacer una fuerte crítica. ¿Qué debemos hacer los cristianos? Ser responsables con nuestra labor ciudadana, ser responsables y cuestionarnos ante las ofertas que las corrientes políticas nos están ofreciendo. Entonces, ¿qué voy a hacer yo, cristiano, ante la migración? Pues ve que ese es un problema y date cuenta quién está puesto en el gobierno. Y no digo qué color, ¿verdad? Pero date cuenta, tú tienes el poder
para quitar a ese que no está haciendo nada positivo por, no solamente ahorita estamos tratando el tema de los migrantes, pero en general, ¿no? Entonces, ciertamente, y coincido contigo, Dani, a reserva de lo que diga Chuy, que la educación es fundamental y hay que enseñarlos a amar y hay que enseñarlos a vivir, pero no solo eso, ¿sí? Porque eso es en nuestro contexto, es en nuestro contexto muy nacional o en nuestro contexto muy local, entonces, o incluso de células familiares, o sea, tu familia educa a tus hijos, pero también nosotros cristianos en masa, digamos, tenemos la responsabilidad social para que se generen leyes más justas que ayuden a nuestros hermanos migrantes, ¿no? Entonces, tenemos que, obviamente la evangelización, obviamente la oración. Alguno me va a decir, padre, pues a mí me queda solamente orar. Pues reza, y reza mucho, pues, para que esta situación cambie, pero también ponte al servicio, ¿no? Sí, y bueno, ahorita que mencionaba esos puntos, los problemas de discriminación son muy fuertes, ¿no? Aquí en México al racismo no le llamamos por su nombre, le decimos discriminación. Y por ejemplo, yo una cuestión personal, yo sufrí mucha discriminación cuando yo vivía en Veracruz, por tonos de piel, por acentos, por apellidos. Yo tengo un apellido de origen náhuatl. Entonces, en experiencia propia he experimentado ese tipo de discriminación. A veces no necesitas irte de migrante para vivir esta realidad. Hace un mes, fui a Ciudad Juárez por una situación familiar. Es que también se ponen de modo, ¿verdad? Pues, ¿cómo no los vamos a discriminar si están re feos? Mira, por ejemplo, el Semi que está aquí enfrente, mira, el Hugo. Así nos hizo Diosito, ¿no? Así Diosito nos ama. Aún así, Dios te ama, Hugo, no te preocupes. Dios te quiere mucho. Ay, perdón. Ya lo saben, búsquenlo. Si lo sabe Dios, que lo sepa el mundo. Ya, perdón, Chuy, es no, que no aquí ustedes disculparán, producción nos distrae de repente, pero seguimos, Chuy. Ajá. Sí, entonces, bueno, ese tipo de experiencias, o sea, se pueden vivir en cualquier lugar, ¿no? Por ejemplo, en este caso, esa chica que viniendo toda su familia, ella llega y nace ahí, en un entorno social y cultural diferente al que fueron sus papás, y al experimentar eso sí es una cuestión bastante fuerte. Les comentaba, hace un mes fui a Ciudad Juárez por una cuestión familiar. Tenía un primo que desde enero de principios del año, bueno, finales del mes, no parecía. Y hubo una situación de que él intentó cruzar Estados Unidos y un momento donde la comunicación se cortó y empezaron a extorsionar a la familia. Y pasaron 2 meses y por el hecho de que una noticia se hizo viral, empezaron a buscar a ese grupo de migrantes que no aparecían. Y pues encontraron los cuerpos y fuimos a identificar el cuerpo de mi primo. Y al poco tiempo pasa esa situación que pasó en Juárez, de los migrantes que pues fallecieron en el incendio. Y lamentablemente las autoridades siempre brincan cuando pues en lugar de salvar al niño pues ya van cuando ya está ahogado, ¿no? O sea, ya quieren salvar al niño cuando ya está muerto, ¿no? Y se escucha feo, pero es una realidad bastante fuerte que nosotros vivimos porque la gente en muchas ocasiones no es empática, ¿no? Es más, obviamente, es morbosa. Exactamente. Y aparte, por ejemplo, tampoco podemos juzgar mucho a la gente en el sentido de que pues la gente está como que en sus lugares, ¿no? Sin embargo, hay otros que salen de sus países por necesidad, no por otras cuestiones, ¿no? Y hay que darnos cuenta que hay muchas cuestiones sociales que van ahí y la gente a veces se siente intimidada o se siente invadida o qué sé yo, ¿no? En México lo podemos ver muy presente. Sin embargo, también hay una manera para poder responder, ¿no? Y hay organizaciones que apoyan a los migrantes, ¿no? No tiene mucho que, bueno, ya tiene un poco que fui a Chiapas y recuerdo haber visto un grupo de señoras que les daba de comer a las personas que iban migrando, ¿no? Pero llega un momento donde esto ya es insuficiente y lamentablemente la sociedad sí puede hacer una gran diferencia, sin embargo, quien le toca a la otra parte a veces responder no responde, ¿no? Y esa parte es quizá la clase política, que a veces hay estadísticas, números y más cuestiones de marketing y tendencias que no atienden a las personas, ¿no? Aquí el punto que el Papa recalca es en la cuestión de que el migrante tiene que ser promovido, acompañado e integrado, ¿no? O sea, no nada más porque haya una situación diplomática se aceptan para quedar bien con todos, sino también a los que vienen de otros lugares, ¿no? Que también tienen necesidades. Y obviamente, ¿quién va a dejar su casa? Por gusto, nadie, ¿no? Entonces, realmente, la gente en muchas ocasiones no tiene la capacidad de ver la dignidad de la persona, ¿no? Y como iglesia a veces olvidamos de que en el migrante también se encuentra Cristo. Así es. La Sagrada Familia migró, ¿no?
y pues en el camino, pues ahora sí que nació Jesús, ¿no? Entonces, ellos son también modelo de cómo en su momento no los recibieron en el mesón, ¿no? O sea, los dejaron afuera, ¿no? Y podemos pensar en cuánta indiferencia puede haber, ¿no? Entonces, como cristianos, como católicos, tenemos esa responsabilidad de abrazar al migrante en la posibilidad que podamos, ¿no? A veces no vamos tan lejos, vamos en la carretera y hay personas que están migrando y te piden un apoyo. A veces quizás no les puedes dar dinero, pero a mí me ha pasado, híjole, tengo una manzana o traigo un jugo o algo así, ¿no? Y después atender, ¿no? En Texcoco, perdón, hay un centro comunitario, un comedor, en donde la gente va a comer diariamente, ¿no? Entonces, en muchas ocasiones la gente piensa, ¿qué hace la iglesia, no? Pues si y no, a veces, el comedor se va a comer, ¿no? Ajá, exactamente, se va a comer, ¿no? Pero ¿verdad? Pero Pero entiendo sí, el sí, sentido sí. de lo que dices, Eh, porque me quedé pensando, pues, Bueno, es que aquí también gana el comedor. hay otro tipo de tensiones también ahí, pero a lo que quiero llegar es de que a veces la gente no tiene la capacidad para reconocer lo que otras instituciones Claro. hacen, ¿no? Y en este caso la iglesia tiene un gran impacto, pero como no es tan mediático, a veces la gente lo ignora, ¿no? Ujú. Sí, bueno, al final, regresando al documental, ¿verdad? Que es la atención que debemos tener. El Papa deja muy claro qué es lo que piensa sobre esta realidad. Y como decíamos al principio, los jóvenes hablan desde su experiencia. Ujú. Uno que es de África, de Senegal, va a España y trata de vivir una vida mejor. Esta chica que vive en Estados Unidos, su familia es de la India y busca una vida mejor. O sea, el hombre busca siempre el bien, pone en evidencia eso. El hombre busca siempre el bien. Y nos merece un aplauso esta participación porque se atreven a decir lo que están viviendo desde su contexto familiar. Ponen en manifiesto el drama que puede vivir su familia y su realidad, que al final es su historia y todos somos hijos de nuestra historia. Entonces, tenemos que aprender a ser agradecidos. Quienes hemos crecido, hemos nacido, tenemos cierta posición en familiar, social, etcétera, para decir, Señor, gracias, porque yo no me he visto en esa situación. Ujú. Pero también veo que es una realidad y busco desde mi trinchera o desde mi posición ayudar, ¿no? Entonces, llamados a ayudar y a hacer vigente esta realidad. Y bueno, en este contexto, en este sentido, también en el documental se ve esta pregunta muy, muy sencilla, ¿no? De que le hacen al Papa sobre, ¿te has sentido solo en la vocación? ¿Te sientes solo ahí? Y bueno, no sé, ¿lo vamos a ver? Ajá. Entonces, vamos a ver qué responde el Papa y quizá aquí conviene pues ver cuántas veces nosotros también de alguna forma experimentamos esa soledad, ¿no? Y cabe bien decirlo, cómo reaccionamos ante la soledad. Y bueno, vamos a verlo. Gracias. Y bueno, aguantar todo eso influyó pues nada que en un futuro pues empezar con depresión, o sea, tener depresión también, tener una relación muy mala con mi cuerpo, la cual al final terminó en bulimia, hasta llegar a tal punto de mi infelicidad, por así decirlo, hasta tuve pensamientos suicidas. Todo mi fe, la verdad, que también se vino abajo y estoy buscando, por así decirlo ahora, la felicidad, ¿sabes? Sobre todo, o sea, ser feliz y borrar como todo mi pasado. Es decir, que la iglesia evangélica me ayudó bastante, me ha ayudado muchísimo y también voy a terapia. Y quisiera preguntarle a usted mismo que si usted es feliz y si alguna vez se ha sentido solo. Todos creo que en la vida nos hemos sentido solo alguna vez. Yo me he sentido solo alguna vez, ciertamente. Y en el momento de soledad te vienen las propuestas más descabelladas para salir de la soledad, ¿no es cierto? Y la soledad es como el invierno de una vida, ¿no? Un criterio, en tiempo así, en tiempo nublado, no hay que cambiar de rumbo, nunca. Uy, ay, me estoy equivocando, frenate, espera que se pase el nublado, que pase el invierno, y ahí planteate si tenés que cambiar o no. Y eso ayuda mucho el diálogo, tener gente de confianza que nos quiera bien y uno pueda dialogar. A veces lo puede hacer con los padres, a veces lo puede hacer con tu ministro, a veces lo puede hacer con algún amigo, amiga. Es bueno el confidente en ese momento, ¿no? Muy bien, la pregunta es directa. ¿Es feliz? Y yo creo que se ha sentido solo. Y yo creo que todos nosotros, en alguna manera, podemos responder que sí, ¿no? El día de ayer, el día que se estaba grabando este podcast, ¿verdad? Del Evangelio, nos encontramos justamente esta idea de el Señor nos llama a la vida eterna. Los que creen en mí tienen vida eterna. Es textualmente como dice la Escritura en el Evangelio de San Juan.
Y la vida eterna no es otra cosa que la felicidad. Y la pregunta que hacía en el momento de la reflexión era eso, ¿qué tanto el cristiano hoy es feliz, no? Y bueno, a veces damos respuestas evasivas, pues que sí soy feliz, pero quiero ser más feliz, sí y no. Entonces eso habla de la temporalidad del sujeto. El hombre es un ser temporal y es un ser insaciable, tiene y quiere más. Y en la medida en que tiene, va a ser feliz, pero su felicidad va a ser pasajera, va a ser caduca, hasta que consiga la eternidad en la que en unión con Dios encuentre la felicidad total. Ese es nuestro ideal máximo, pero sin duda la felicidad se va construyendo aquí. El Papa responde muy concreto, o sea, sí, de alguna manera, o sea, soy feliz. Y la segunda pregunta inmediata fue, ¿se siente solo? Bueno, todos hemos experimentado de alguna manera la soledad. Y pues ciertamente cada quien abraza su crisis como le viene. Y yo creo, eso es muy, muy mi punto de vista, ¿verdad? Que podemos vivir solos, pero no desolados. La soledad nos da una capacidad para interiorizar, para conectar con nosotros mismos, para reflexionar, y se vale en ciertos momentos buscar la soledad. Hay quienes decimos, ¿verdad? Déjame solo un momento, o sea, ahorita no me estés molestando, es que te quiero ayudar, sí, pero yo no quiero que me ayudes. Yo quiero vivir mi crisis solo, déjenme solo, porque hasta a veces nos atosigan con sus comentarios y sabemos que tenemos que valorar pues la cercanía de los demás, pero hay quienes queremos vivir un momento de nuestra soledad y se vale quizá vivirla. Lo que quizá no se vale es vivir desolados. Y quisiera definir la desolación como la resignación al estado de soledad. O sea, yo me resigno a estar solo. Y creo que el problema mayor es justamente eso, ¿no? Quererse acomodarnos a la desolación. Y bueno, todos hemos vivido de alguna manera ahí, pero pues sí tenemos que de alguna forma rebasar nuestro estado de soledad para salir de ahí y no vivir en la desolación. Entonces el Papa muestra esta realidad humana y me llama la atención porque creo que muestra su humanidad. Dice, pues sí, yo me he sentido solo, ¿quién no? Incluso cuando le preguntan por sus familiares, no sé si es en esta escena o en otro lugar, ¿no? Ya pasó. O ya pasó, donde le dicen que si tiene hermanos y pues claro, en los domingos pienso, ¿verdad? Ellos están allá bien a gusto comiéndose un asado y yo estoy acá. Claro que los extraño. Muestra el lado muy humano. O sea, el Papa no deja de ser un ser que siente, no deja de ser un ser afectivo, un ser sensible. Y entonces eso nos hace romper con esa idea de que el Papa está allá, subido en las alturas, perfecto, majestuoso. No, es un ser terrenal como cada uno de nosotros. Pero bueno, eso es lo que yo considero. No sé ustedes qué piensen sobre el tema de la soledad o este tema que puso el Papa. Yo creo que esa misma humanidad que él representa ante estos jóvenes hace que se acerquen, ¿no? Más adelante la chica menciona lo que tuvo que pasar, que estuvo a punto de quitarse la vida, que tuvo trastornos alimenticios y empieza a llorar, ¿no? Entonces el hecho de que ella empiece a llorar, pues quiere decir que se siente comprendida, claro, que se siente que la están escuchando. Está en confianza, ¿no? Está en confianza. Se abre por la confianza que el Papa le brinda. Claro, y entonces a veces nosotros creemos que estamos pasando por nuestra crisis y que somos los únicos, pero el hecho de que ella se haya abierto y que cada uno de estos jóvenes se esté abriendo, pues ayuda, ¿no? a entender que no está solo, que todos en algún momento hemos pasado o podemos pasar por la situación que tú estás pasando. Eso hace que nos sintamos acompañados. O yo creo que en ese momento esta chica, que se llama Dora, se sintió acompañada, se sintió entendida, se sintió escuchada por el Papa y por la Iglesia y por todos los que estaban ahí, porque si nos damos cuenta, vemos que todos cuando están haciendo preguntas, todos los demás guardan silencio, nunca intervienen. Sí, es el respeto que decíamos al principio, El respeto, siempre se ve el respeto, ¿no? Entonces, hablando ya de la soledad y de la felicidad, tú lo decías, ¿no? Somos seres muy temporales, podemos estar felices ahorita y al rato, ay, ¿por qué me siento tan sola, no? Y eso es normal, abrazar nuestra humanidad, no querer ser lo que no somos. Hasta Jesús, ¿no? Se sintió solo. Cuando él estaba rezando en el huerto de los olivos, él estaba llorando. Y el Papa dice, yo también me he sentido solo, yo también me he sentido feliz. Y lo vuelvo a repetir. Esto lo hacen, yo digo, ¿no? Con el fin de sentirse, no estás solo, estás acompañado. Y a nosotros como cristianos, como católicos o como personas que tenemos un papel importante, bueno, no importante digo porque pues somos hijos de Dios, ¿no? En ese sentido. Tenemos un papel dentro de la Iglesia,
pues escuchar a estas personas. A veces tú lo decías, ¿no? A veces no queremos que nos diga nada, pero a veces el hecho de que nos escuchen nos sana. Escucharnos nos sana. Yo una vez escuché eso en terapia, ¿no? A veces los psicólogos no hacen nada más que escucharte y a veces tú solo encuentras las respuestas en esa escucha, en esa habla que tú estás dando. Entonces sí, es muy importante jugar nosotros ese papel de saber escuchar a los demás, entenderlos y si ellos nos lo piden, dar un consejo o una opinión. Y si no, simplemente escuchar. Sí. Creo que aquí lo central es aprender a escuchar. Claro. Y bueno, en este contexto, ¿verdad? Se da pie ya a las preguntas más agudas, porque viene el tema del aborto, el tema de los abusos dentro de la iglesia. Y bueno, ¿qué actitud toman los jóvenes? ¿Les parece si lo vemos? Y nos centramos pues en cómo se manifiestan los jóvenes específicamente en ese tema. Bueno, pues vamos a verlo. 8 de abril, barrio popular. Me considero católica, participo en las capillas. Yo, además de participar en esta iglesia, también soy feminista. Participo de una organización que se llama Católicas por el Derecho a Decidir. Yo cuando en el año 2019, cuando estaba siendo catequista, estaba con niños de 12 años, estaba el debate, ¿no?, del aborto, pero había algo que no me gustaba. ¿Por qué la iglesia quería obstaculizar un derecho de una mujer, ¿no? Entonces, lo que yo pienso es que Jesús acompañaría a esa mujer, no la juzgaría como lo hacen en una misa, en una iglesia, que me ha tocado ir con compañeras que han pasado esta situación de aborto y que en vez de enseñar el evangelio están señalando y diciendo que son unas asesinas, y las tratan horrible, cuando ellas van a la iglesia realmente a encontrar el amor de Dios, a escuchar la palabra. Ahora yo le quiero entregar algo. A mí esto, poder tenerlo y llevarlo en la mochila, atarlo, ha sido... Ay, perdón. Ha sido un tránsito muy duro y que ahora lo llevo con mucho orgullo. Y nada, se lo quiero entregar con mucho amor y respeto. Gracias. Vos acentuaste mucho en la comprensión a la mujer que aborta. En ese aspecto, a los curas siempre le digo que cuando se acerca una persona en esa situación con un cargo de conciencia, porque es dura la huella que deja un aborto en la mujer, que por favor no pregunten mucho y sean misericordiosos, como es Jesús, ¿no? Jesús recibe a todos después. Uno, por más pecador que sea, por más que lo deje todo el mundo, el Señor no lo deja nunca. Pero el problema del aborto hay que verlo científicamente y con cierta frialdad. Cualquier libro de embriología nos enseña que al mes de la concepción ya está delineado el DNA y están dibujados, entre comillas, todos los órganos. Está ahí. Por lo tanto, no es un montón de células que se juntaron, sino que es una vida humana sistemada. Entonces, la pregunta que hay que hacerse cuando se habla de la moralidad, ¿no? ¿Es lícito eliminar una vida humana para resolver un problema? O, si yo recurro a un médico, ¿es lícito alquilar un sicario para que elimine una vida humana para resolver un problema? Evidentemente que hay situaciones afectivas que te rodean todo y te hacen por ahí psicológicamente invivible por llevar adelante el embarazo, todo eso lo comprendo. Claro, pero existen realidades, existe el aborto. Yo creo que la mujer, cuando toma esa decisión, no es que lo toma a la ligera y dice, bueno, vamos a abortar, no pasa nada, soluciona un problema. No, lo hace con conciencia, está en diálogo con Dios. ¿Qué hacemos con estas mujeres nosotras en la iglesia, ¿no?, como institución? ¿Qué hacemos? ¿Las dejamos de lado y las marginamos y le decimos, no, son unas asesinas? No. O las acompañamos y la tenemos con nosotras a acompañar a decidir, a acompañarla, a apoyarla, sea la decisión que tome, sea un aborto o no.
Bueno, primero, la actitud de la chica creo que es muy respetable. Se manifiesta católica, ¿verdad? Que era catequista y que, bueno, al final de cuentas, bueno, en algún momento de su vida se siente interpelada y toma, pues, una bandera, ¿no? La bandera de ser pro aborto y, bueno, insisto, muy respetable la actitud, pero en principio me llama mucho la atención que es su sensibilidad. O sea, me parece que no es que esté, por lo que yo puedo decir, ¿verdad? No es que esté muy influenciada por una ideología, sino al final, hoy me siento así, entonces agarro esta bandera. Soy católica, soy cristiana, soy catequista y vamos. Mañana me siento de otra manera porque veo que mis amigas o mis compañeras abortaron, entonces la iglesia las rechaza, entonces asumo esa bandera. Entonces creo que la actitud de la joven, sin juzgarla, mucho menos, ¿verdad?, criticarla, muestra su sensibilidad y es muy respetable. Entonces creo que ciertamente hay esta parte de nosotros, o sea, actuamos desde nuestra sensibilidad. Hoy me dicen, hay que marchar contra, no sé, cualquier cosa, ¿no? Hablábamos antes de entrar a la grabación de los animales y la protección animal. Hay que marchar en contra de los que matan a las vacas y a los pollos para comérnoslo. Y entonces, si está mi sensibilidad a flor de piel, pues yo voy a ir y voy a marchar, ¿no? Aunque al rato me come una hamburguesa bien sabrosa. Saliendo de la marcha me como una hamburguesa, o sea, está mi sensibilidad ahí a flor de piel. Te sensibilizas con la Te sensibilizas con la masa y entonces te haces de la masa y tomas una bandera. Me parece que respetando la postura de quienes consideran esto así, es parte de una sensibilidad y hay que acogerlos, no hay que rechazarlos. La respuesta del Papa será esa, ¿verdad? Entonces, bueno, no te sientas rechazada, o sea, ciertamente dentro de la iglesia y hasta les llama hipócritas el Papa y les dice, sí, estos son unos hipócritas y no deberían estar en la iglesia, y uno dice, ay, cañón, o sea, tienes razón. No estamos... Eso seré yo, maestro. Ajá, no, eso seré yo. O sea, no estamos llamados a criticar, a acoger. Hay pastorales dentro de las diócesis y de las comunidades que acompañan a las mujeres que abortan o que están sufriendo este drama y pues hay que acercarse a esas instituciones, hay que acercarse a esos momentos, ¿no? Pero bueno, en realidad esta parte de la chica me parece que es muy sensible y toca, lo manifiesta, ¿no? Se pone a llorar. No, pero tampoco podemos decir que toda la iglesia en todo el mundo ha rechazado a las mujeres que han vivido esta situación. Al contrario, la iglesia las acepta, la iglesia las acoge, de ninguna manera las condena. Y me parece que desde ahí tenemos que hacer esta manifestación de defensa, ¿no? Bien. Sí, y bueno, aquí hay algo que ella menciona de que a veces la iglesia llega a criticar ese tipo de mujeres, ¿no? Y en realidad, bueno, personalmente es un tema delicado, bastante delicado porque en muchas ocasiones es una respuesta en desesperación, ¿no? Y bueno, ahí inclusive en esa parte del documental nos damos cuenta cómo los jóvenes empiezan como que a refutar, a compartir y como que empieza ese intercambio de choque de ideas, ¿no? Y es un poco complicado porque a veces muchos se quedan nada más con una posición, ¿no? Sin embargo, hay que darnos cuenta que ese tipo de realidades sociales necesita atención por parte de quien, en este caso, sabemos que opta por ello, pero también hay personas quienes deciden, ¿no? Hay un movimiento que a mí me llama mucho la atención que se llama El Viñedo de Raquel, que justamente ellas, bueno, en este grupo de la iglesia, atienden a mujeres que han abortado o han participado, inclusive también hombres, ¿no?, que han participado para que se lleve a cabo esto, porque hay heridas muy fuertes, ¿no? Y lamentablemente a veces las ideologías nada más nos hablan de derechos, pero no nos habla detrás de lo que hay detrás de, ¿no? Entonces, en lo que mencionaba, creo que dentro de la juventud a veces sucede que queremos darle, satisfacer a todos, ¿no? A nuestros papás, a nuestros amigos, y es por ello de que tan fácilmente a veces pasa una etapa en la juventud en que somos revolucionarios y viva la revolución y vamos a cerrar las universidades, y ya cuando estás terminando la universidad es como de por favor no cierren la universidad porque necesito titularme, ¿no? Entonces, sí, y creo que aquí me da pie para decir que bueno, los jóvenes que están ahí representan a las minorías, sí, no a las mayorías. No representan. No representan a las mayorías, y hay que decirlo así, porque la mayoría de los jóvenes quiere un título universitario. Sí. La mayoría de los jóvenes está pensando en sacar su carrera. La mayoría de los jóvenes está buscando su vocación. ¿Dónde voy a ser feliz? La mayoría de los jóvenes quiere dar una Esas son la mayoría. Sí, están buscando su lugar en el mundo. Están buscando su lugar en el mundo. Y muchas de las participaciones aquí son la minoría.
Entonces me parece también algo grandioso de parte del Papa. Vamos a escuchar las minorías, ajá, a los menos escuchados. Porque alguno dirá, es que es la representación de todos los jóvenes. No, espérate. O sea, no es la representación de todos los jóvenes. No todos los jóvenes estamos ahí. Es una parte, una sección de personas que han sido, digamos, lastimadas, heridas, que es la parte vulnerable, que son los temas que están en boga. Los abusos, vamos a verlo también a continuación, ¿verdad? Los abusos dentro de la iglesia y dentro de muchas instituciones, ¿no? Los abusos, el abuso de poder, el abuso sexual, el abuso de autoridad, muchos abusos, la parte ideológica, porque al final esto, cuando polarizamos, ya nos echamos a perder, ¿no? Hay incluso, y lo tenemos que decir, este tipo de manifestaciones de el derecho, porque ella hablaba, ¿verdad? ¿Por qué la iglesia se opone a los derechos? Pues en ningún momento la iglesia se ha opuesto a los derechos, más bien ha defendido los derechos, tanto de la mujer como de toda expresión de vida, no solamente de la vida humana, de toda la expresión de vida. Pero también hay grupos radicales de ultraderecha que condenan. Entonces, cuando hay polarización en la iglesia, ya no hay éxito, ya no se busca el bien común. A ver, sentémonos a dialogar, sentémonos a conocer los sentimientos, sentémonos a ver aquí en la mesa un derecha y una izquierda y a ver cómo nos va. O sea, a ver, vamos a hablar a profundidad y qué respuesta estamos dando. Entonces, me parece que no se trata de agarrar una bandera azul, una bandera verde, una bandera morada, una bandera... No, o sea, se trata de agarrar el evangelio y desde el evangelio actuar con dignidad y actuar también con determinación. Porque si no, entonces caemos a lo mismo, polarizamos las opciones y entonces cada quien es libre de elegir la que más le convenga, ¿no? Hoy me agrada el color rosa, mañana el color azul, mañana el color violeta, mañana el arco iris, y entonces me voy a andar disfrazando de todos los momentos y de todo lo que el mundo me ofrece hoy. Oye, no, tienes identidad, respeta tu identidad, ¿no? Pero bueno, eso me parece que sí es digno de subrayar, o sea, no son la mayoría de jóvenes, sino es la minoría que hoy está en boga y que quisiéramos nosotros ver. Algún joven se va a sentir identificado, pero la mayoría se sentirá identificado, no lo sé. Lo dejamos por ahí a los comentarios, si nos quieren hacer comentario, alguno podrá saltar y decir, yo sí me siento identificado con este, perfecto, o sea, ahí está la respuesta de la iglesia, ¿no? Pero la gran mayoría, quizá no. Claro, también tener en cuenta, ¿no? Que todos estos jóvenes lo que buscan es el amor, la justicia y sobre todo sentirse acogidos por la iglesia. Queriendo o no, y muy en su interior, yo alcanzo a percibir en cada uno de ellos que tienen esa necesidad de acogimiento. Porque si una chica pro vida se pusiera a platicar con esta chica pro aborto, o sea, ¿qué les importa a las dos? La mujer. O sea, su prioridad es la mujer. Que lo están defendiendo con diferentes argumentos y demás, bueno, eso ya es diferente, pero el objetivo es el mismo, defender, proteger y cuidar de la mujer. Exacto. Entonces yo creo que ahí es cuando nos tendríamos que poner a platicar, ¿no? Y aprender a escuchar, porque ya lo decía Chuy en el inicio, a veces podemos caer en el fanatismo. Y cuando caes en el fanatismo, ya ni siquiera se puede dar ese canal de comunicación. Ya no hay diálogo. Porque ya no hay un diálogo. Entonces, a mí una frase que me gusta y creo que aquí entra es, no porque te diga lo que pienso, te estoy obligando a pensar de la misma manera. Y igual ella, ¿no? Está en su derecho de hacerlo. Entonces, yo creo que sí habría que saber qué peleas dar y qué peleas, pues, simplemente decir no. Sí, y el Papa nos pone ejemplo, ¿no? Al final no se engancha con ninguna argumentación. Incluso no sé si en esta intervención o en otra le dice, a ver, no te enojes. Creo que cuando le pregunta, pero cuando le pregunta sobre si alguien puede ocupar su lugar, ¿no? Si cualquier mujer podría, a ver cómo se ve. Hay un trasfondo machista, ¿no? Exacto. Entonces le dice, a ver, no te enojes con lo que te voy a decir, ¿no? Y empieza de alguna forma a mostrar el criterio dogmático y teológico de la iglesia, y me parece que es más adelante donde el papel de la mujer dentro de la iglesia es el tema que se subraya ahí, ¿no? Pero el Papa muestra, es decir, no te enojes con lo que voy a decir, o sea, es decir, es la verdad. No te pongas en tu papel, o sea, estamos dialogando. Para el diálogo hay que saber mostrar bien los límites, y primero, no interpongas tu sentimiento. A ver, usa la razón. Para mí, esa expresión de decirle, no te enojes, es decir, más que de sentimiento, piensa. O sea, ponte a razonar. Usa la cabeza, ¿no?
O sea, soporta. No te pongas en esa actitud de, a ver, y la muchacha pues dice, tiene razón, o sea, es verdad, lo acepta en este marco del respeto del que ya hemos hablado. Entonces, bueno, dentro de estos temas están otros, como obviamente lo dijimos, temas álgidos, la ideología de género, la cultura de los adjetivos, porque incluso habla el Papa sobre esto. Cuando le preguntan al Papa esta parte, ¿no? ¿Usted sabe quién es una persona no binaria? Y empieza, pues, obviamente, a tender el discurso hacia, pues, la opinión sobre la ideología de género. Y me parece que el Papa dice muy bien entre líneas o quizá parafraseando lo que él comenta, ¿no? La iglesia es para todos y acoge a todos y lo respeta a todos, ¿no? La iglesia es madre, la iglesia es maestra, entonces va a recibir. Me parece aquí, a diferencia de una tendencia ideológica, la muchacha que se manifiesta con esta inclinación o tendencia, o que se identifica, utilizando estos términos, ¿verdad? Que se identifica como una persona no binaria, respeta muy bien, o sea, su argumento está muy bien elaborado para decir, bueno, pues yo me siento así, yo me considero así, y entonces, ¿cómo me ven? No sé si de fondo estaba, no me vaya a rechazar, o sea, no me vaya a criticar, o sea, yo de antemano me manifiesto como soy, y la reacción del Papa es, pues padre. Bueno, o sea, te acogemos, te recibimos, estamos aquí para ti, y creo que nos ayuda a entender muy bien. En la iglesia no se rechaza a quienes tienen tendencias homosexuales, ¿no? La doctrina de la iglesia es una y muy clara, y por ahí hay algunos influencers que han sacado incluso la nota del catecismo de la iglesia cuando habla sobre la homosexualidad y la definición que hace el catecismo sobre la homosexualidad, ¿no? Por ahí incluso artistas que tienen una tendencia y que han salido del closet, como se dice vulgarmente, ¿verdad? Han salido del closet y manifiestan, es que la iglesia me rechaza, y miren lo que dice el catecismo, la doctrina de la iglesia dice que es una depravación y no sé qué, o sea, cómo define el catecismo. Pero bueno, ¿cómo interpretar esa definición que encontramos en el catecismo respecto a las tendencias homosexuales? Entender que la iglesia está en recibimiento, en apertura a recibir a todos. La iglesia no rechaza. Si nosotros quisiéramos utilizar el término condena, condena las acciones que están en contra de la naturaleza, pero estas son muchas, no solamente la unión entre personas del mismo sexo, sino condena lo que va en contra de la dignidad de la persona, pero nunca va a rechazar y condenar a la persona en sí misma. La iglesia busca el bienestar de la persona. Y en el documental me parece que el Papa posiciona bien el papel de la iglesia ante esta realidad, ¿no? Y obviamente con este tema que me pareció muy importante, ¿no? La cultura de los adjetivos. O sea, el Papa dice, a mí me importan los sustantivos, me importa el ser, no el adjetivo. Y se lo dice directamente, no recuerdo si es a la misma joven, ¿verdad? Pero le dice tal cual, o sea, eso es un adjetivo. Eso que tú dices es un adjetivo y yo no quisiera enfrascarte desde los adjetivos, sino desde el ser de la persona. Pero bueno, nos da pie a tener con mucha claridad esta parte fundamental de la iglesia es justamente una institución querida por Dios que acoge a todos, ¿no? Claro, además el Papa llega a un punto, ¿no?, en el que dice, la iglesia ama y sirve a todos. A mí esa parte como que me llegó, ¿no? Porque yo dije, es verdad, o sea, nosotros como iglesia no debemos discriminar a nadie. Ay, es que es esto, o tiene ciertas tendencias. El hecho de querer ya decir, o yo creo que muchas personas se quedaron en eso, ¿cómo el Papa Francisco les dijo esto, no? Y por eso llegan las opiniones, no, es que se quedó tibio o esto. El Papa está diciendo, ama y sirve a todos. Que al final es el mandamiento de Jesús, ¿no? El cómo lo vayamos a hacer, yo creo que ahí ya entraríamos como en una catequesis, ¿no? Ya lo que tú mencionabas. Y eso es otro espacio, ese es otro lugar. Este solamente fue un diálogo para que los jóvenes se dieran cuenta que la iglesia no los rechaza, que la iglesia los acoge. Hay que contextualizar y subrayar eso, ¿no? El documental es un diálogo del Papa con jóvenes. Nada más. No es una catequesis, no nos va a dar pie a hacer un sínodo,
no nos va a dar pie a declarar un dogma ex cátedra, no, esos son otros contextos, otras realidades que la iglesia vive. Y hay que tener muy presente esto, porque si nosotros nos quedamos con que, ay, no, es que ¿por qué no dijo esto? Pues nos vamos a terminar más frustrados porque el documental va a seguir ahí. Claro. Hay que tener en cuenta que es un documental, porque de hecho en una parte un autor escribió que si nos dábamos cuenta, la música y las imágenes eran diferentes, por ejemplo, con una persona que vende contenido para adultos que con María, que es la joven católica, ¿no? Uh-huh. Y decían lo mismo, es que es un Sí, porque le documental. preguntan sobre Tinder y le preguntan, exacto. Y le dicen, es que es un documental, sí, o sea, exacto. no es una catequesis. Sí, y tampoco, ya regresando a las jóvenes, tampoco nosotros podemos asegurar que ellas son felices o que nosotros somos felices. Uh-huh. No podemos meternos en el corazón de Chuy, por ejemplo, y decir, a ver, ¿Chuy es feliz o tú eres feliz? Entonces sí hay que tener como mucho cuidado con esto y respetar como la intimidad, ¿no? Uh-huh. De cada uno. Cada uno sabrá si es feliz o no. Simplemente expresar lo que somos, con lo que nos sentimos identificados y a dónde queremos pertenecer. Claro, y en ese contexto también se aborda el tema del papel de la mujer dentro de la iglesia. Es ahí donde le preguntan a la joven, ¿no? O sea, el Papa al revés. La joven le pregunta al Papa que si alguna vez ve a una mujer ahí, y el Papa responde desde la doctrina, o sea, pues no, porque contradice el ser de la mujer, cada quien tiene un papel importante, ¿no? Y eso es fundamental, incluso me llama mucho la atención cuando le dice, le responde, bueno, es que es la iglesia, de hecho la iglesia es mujer, sí, no es no la iglesia, no es el iglesia, es la iglesia, entonces es muy importante el papel de la mujer. Solo que a veces en este tema del empoderamiento, que no lo dice el Papa, pero lo digo yo, ¿verdad? En este papel del empoderamiento y que podemos todos, o sea, de repente uno pues debe ser paciente, porque incluso el Papa subraya que el sacerdocio es un ministerio, es un servicio, y por naturaleza el hombre tiende a este servicio, digamos, ¿no? A cuidar, a proteger, a defender, a pastorear, a guiar, ¿no? Eso es, digamos, natural. La mujer, por su naturaleza, cuida, protege, pero con otra dimensión, con su ternura, con su amabilidad, con su cariño, con su comprensión. Y me parece que en una experiencia muy humana, así debemos ver a la iglesia. Cuando éramos niños o cuando somos niños, ¿verdad? De repente estamos jugando en el patio, nos caemos, a quien acudimos es a nuestra mamá. O sea, es así. Y si la iglesia es mujer, pues todo fiel tiene que correr hacia su mamá, ¿no? Ya la mamá primero te dice, ¿qué te pasó, mi hijo? Después te da una nalgada para que no vuelvas a donde estás, ¿verdad? Pero para que aprendas. Pero pues yo no sé, nuestra experiencia, te caíste, te raspaste la rodilla y yo no sé, la saliva de mi mamá era milagrosa porque te veía con el raspón y te curaba, ¿no? Y te sentías bien. Yo creo que el papel de la mujer dentro de la iglesia, sí, con todas las de la ley, ¿verdad? Tiene oportunidad de opinar. Incluso le dice, bueno, en la iglesia hay quienes se encargan de ciertos puestos y son mujeres, ¿no? Uh-huh. Entonces, en la iglesia, en la institución, la mujer juega un papel muy importante. Y dentro del discipulado también había mujeres, ¿no? Se menciona en la escritura que iba María, la de Cleofás, y Salomé, María, la de la que habían sacado 7 demonios, entre otras mujeres que eran discípulas de Jesús. Entonces, desde siempre en la iglesia está la mujer y no hay que menospreciar. Y me parece muy bien esto, ¿no? Incluso hasta el Papa interpela, ¿verdad? Digo, a ver, tú estás montada en un papel machista, o sea, tu postura es totalmente machista. Y es cuando le dice, no te enojes, tranquila. Pero me parece que responde muy bien respecto a la postura de la mujer dentro de la iglesia. No sé ustedes qué piensen, ¿no? Con toda esa cuestión de ideología y demás, pienso que como jóvenes, bueno, en general como personas, buscamos siempre un sentido de pertenencia. Entonces, cuando algo nos representa, así soy, ¿no? Eso llega a pasar muy frecuentemente, ¿no? Entonces, hay que darnos cuenta que nuestra naturaleza, o sea, es diferente en cada uno de nosotros en la dimensión psicológica y todo ello, ¿no? Entonces, yo tengo un amigo que es pansexual y era un poco difícil cuando platicaba con él porque le decía, te quiero entender, pero no te entiendo, pero te acepto, ¿no? Uh-huh. Entonces, en muchas ocasiones hay mucho conflicto, ¿no? Cuando se rompe ese esquema tradicional, de cierta manera,
es cuando a veces la gente no sabe de qué manera reaccionar, ¿no? Y también hay que comprender que hay un choque generacional muy fuerte en donde hay mucha discusión, ¿no? En muchas ocasiones yo creo que a más de uno le ha pasado como hijos, a los papás explicarles algo, ¿no? Es que es esto, es el otro, y sale una tendencia, una cosa nueva, y los papás pues, no entienden, ¿no? Y es como de, explícame por qué no te entiendo, ¿no? Entonces, en ese sentido, el diálogo siempre va a ayudar a poder comprender, ¿no? Es precisamente por eso cuando le preguntan al Papa que si comprendía, ¿no? O sea, lo que esta chica se identificaba, y el Papa responde de una manera, no, sí lo sé, ¿no? Entonces aquí nos damos cuenta que el Papa tiene conocimiento y la Iglesia tiene conocimiento de las personas, pero en muchas ocasiones hay que darnos cuenta que a veces como católicos, como creyentes, no todos tienen la apertura, ¿no? Y una ocasión yo vi unos, en el mes LGBT del año pasado, estaban haciendo entrevistas, ¿no? Y pues agarraron a personas ahí de avanzada edad, ¿no? Y le preguntaban, ¿tú sabes qué es un homosexual o qué es tal y tal y tal? Y las personas, pues no, ¿no? E inclusive a una persona se burlan y dicen, yo soy heterosexual, ¿qué opinas, no? Y la viejita pues empieza a responder, ¿no? Entonces hay que darnos cuenta que a veces no hay caridad para poder explicar a los demás y es cuando, ¡pum!, empieza ese choque, ¿no? Y el Papa lo que busca es ese diálogo para poder comprender, ¿no? Y la Iglesia, así como lo menciona, los abraza, los acoge. Y hay que darnos cuenta que la Iglesia lo que condena no como tal es a la persona, sino al pecado, ¿no? Y es ahí donde a veces la gente tiene ese conflicto, ¿no? Pero hay que entender que es gente que está alejada de la Iglesia, no es parte de, ¿no? Entonces son choques fuertes y siempre el diálogo va a ayudar, ¿no? Entonces este documental en esta parte nos ayuda para atender esa cercanía por lo menos, ¿no? Sí, claro, y bueno, entender también que uno no debe ser tendencioso y ser inteligente para saber responder, ¿no? Uno sabe cuando recibe las preguntas hacia dónde van y sabe cómo tienden esas preguntas, ¿no? Hay otros temas también, por ejemplo, este chavo que manifiesta ahí su situación en un grupo de Opus Dei, ¿no? De abuso. Entonces le dice al papá, esta fue la carta que me mandaron, o sea, donde me dicen que van a archivar la información. Hay que hablar con claridad y decir, bueno, frente a un abuso hay que denunciar. ¿Tienes evidencias? Muéstralas. Sí, de hecho él le aplaude, ¿no? El papá le aplaude y le dice, ¿tienes los pantalones para denunciar? Exacto, entonces denuncia, o sea, ¿tienes evidencias? Denuncia. No tienes evidencias o ten cuidado, o sea, porque a veces también lo tapamos como, es que lo están calumniando, no, o sea, hay que hablar con la verdad y con transparencia y pruebas contundentes, ¿no? Y el otro le dice, bueno, él tuvo la oportunidad de venir aquí y mostrar su caso, pero todos los demás casos, o sea, a ver, espérate, hay una organización, incluso, por decirlo de alguna manera, la más alta posición de la Iglesia, que es el Dicasterio para la Doctrina de la Fe, quien se encarga de esas situaciones. Entonces, bueno, vamos a buscar, ¿no? Vamos a ver con las instancias necesarias para que esto, pues, vaya adelante, ¿no? Esperemos que le den una respuesta después de este encuentro con el Papa y, bueno, el caso se reabra. Y me llama la atención que dice el Papa, esta situación no prescribe. O sea, no es decir, bueno, ya se dio un carpetazo y no, o sea, durante mucho tiempo, y dice el Papa, si llegara a prescribir, yo abro la carpeta y vuelvo. Entonces, ahí muestra su autoridad y la convicción que tiene para hacer el bien dentro de la Iglesia. Y tolerancia cero, lo dice también, ¿no? Tolerancia cero a los abusos. Y esto obviamente va relacionado con la última parte y vamos cerrando nuestros comentarios, ¿verdad? Seguramente podemos tener más y vamos a poder regresar a un segundo episodio por los comentarios que generen también aquí en las redes sociales, ¿verdad? Pero pues bueno, a la vida o al abuso psicológico dentro de las comunidades religiosas que también se presenta ahí, o la concepción del amor dentro de la Iglesia, con esta ex monja que también dice lesbiana, ¿no? Que ahí manifiesta su tendencia, etcétera. Entonces dices, bueno, ¿qué piensa la Iglesia respecto a esto? Volvemos al punto, a mí me parece que ya en esos temas el Papa se posiciona en decir, bueno, todos son acogidos, o sea, es tu drama, es el tuyo, es el tuyo, es el tuyo, con experiencias distintas que tocan la intimidad, pero bueno, pues tenemos que resolverlos. Me parece en el tema de abuso de conciencia, el abuso psicológico de autoridad dentro de las instituciones, no solamente en congregaciones religiosas, sino en todos los lugares. El abuso sexual y de poder tiene que ser denunciado. No podemos ya ser víctimas de un sistema que oprime. Y si por corrupción la Iglesia se convierte en una institución que oprime, hay que denunciarlo, ¿no? Y creo que el Papa nos muestra esa opción y pues bendito sea Dios, ¿no? Que tenemos esta autoridad. Pero bueno, no sé, para ir terminando, para ir cerrando, ¿qué piensen?
Yo creo que Ajá. sí están estas situaciones presentes y a lo mejor a ella le costó, ¿no?, darse cuenta y pues obviamente cuando se da cuenta que está sufriendo un abuso psicológico, pues ella corta todo, ¿no? Claro. Es parte del duelo, Ujú. está enojada. Y sí, me parece que todos en algún momento podemos sufrir de este abuso psicológico, pero no solo dentro de la iglesia, hay que tener en cuenta esto, ¿no? O sea, también lo podemos vivir en la escuela o hasta en nuestra propia familia, con nuestros amigos. Aquí lo que me llama mucho la atención, por ejemplo, regresando un poco a lo de los abusos, es que ellos atacan mucho a la iglesia y dicen, Ujú. es que la iglesia esto. Bueno, pero también hay abusadores fuera de la iglesia. Ujú. Entonces tampoco hay que generalizar, ¿no? Decir es que la iglesia es mala, la iglesia abusa, la iglesia esto. No, también hay que darnos cuenta que está presente y que estas problemáticas están presentes en todos los ámbitos sociales, no nada más en la iglesia. Entonces, sí, yo creo que se requiere de mucho valor, tanto para aceptar por lo que estás pasando y aún más valor para denunciar por lo que estás pasando, ¿no? Y ahora con esto yo creo que hay un gran apoyo por parte del Papa, ¿no? No a lo mejor ir directamente, porque no creo que tengamos las posibilidades de ir, oiga, Papa, fíjese que me pasó esto, pero sí ya nos está dando una entrada a decir, no estás solo, Ujú. nosotros estamos contigo y es muy válido lo que tú estás sintiendo. Claro. Y bueno, por otro lado está el papel de María, la joven que pues Ay. se manifiesta pues totalmente católica, ¿verdad? A mí me parece, y juicio propio, ¿verdad?, que la dejaron sola. O sea, Sí. si hubieran Sí. querido hacer un debate objetivo, pues le hubieran echado otros dos, Aunque tres sea jóvenes uno. o uno más, ¿verdad? Un joven que pudiera tener la misma visión. Porque ahora ahí ella se mostró como la minoría. O sea, la mayoría pensamos así. Y ella Y tú eres sola, la rara. tú eres la rara, tú eres la minoría. Oye, no. Si hubiéramos querido equilibrar la balanza, podríamos ponerle a más jóvenes que respaldaran la posición y decir, bueno, aquí sí hay objetividad. También no sé si sea tendencia o por cuestión de tiempo dijeron, bueno, uno de cada situación, pero al final la balanza sí se inclina hacia otro lado, ¿no? Entonces también el interés de... Me parece que se quedó corta en sus respuestas, a mí, me parece, ¿no? Igual por cuestión de nerviosismo, por cuestión de tiempo, o sea, me pareció que habría que investigar aquí un trabajo para producción, ¿verdad? Si la podemos contactar y buscar una entrevista con ella para que nos cuente su experiencia más personal y directa y poder pues hacer esta charla y decir, bueno, no sé si suena muy egoísta o soberbio de mi parte decir, bueno, darle chance que nos cuente, Que se exprese. que Que se dé su exprese más, respuesta. ajá, de respuestas más amplias, más profundas, que me parece que tiene una riqueza y fue una oportunidad valiosísima, ¿no? Pero vuelvo a lo mismo y ahí para ir aterrizando esta sección, este momento, a reserva de todos los comentarios que nos puedan hacer aquí quienes nos ven y nos escuchan, se mostró una iglesia abierta a escuchar a las minorías. Y estas minorías, adjetivos al final de cuentas que ya dijimos que no vamos a aceptar, ¿verdad?, del todo, estas minorías tienen su quehacer dentro de la iglesia. Entonces, una iglesia de acogida, una iglesia abierta, una iglesia en salida y una iglesia que nos ayuda a entender el significado de su vocación, misionera. La iglesia es esencialmente misionera, que su papel es anunciar el reino de Dios y la evangelización. No sé, un comentario final. Pues a mí en lo personal ese documental me gustó. Sí siento que, bueno, obviamente el programa, pues, bueno, ahí dura 1 hora, el documental. Y ya nuestros comentarios más de 1 hora. Más de 1 hora, ¿verdad? Sí, pero está bien, está bien. No, pero está bien, o sea, porque, o sea, cada quien tiene diferente manera de pensar, se expresa, igual los comentarios están ahí. Pero personalmente a mí me gustó, o sea, el hecho de que cada uno dialogara y también preguntara, ¿no? Y nos damos cuenta de que no es una iglesia que se cierra nada más a una manera de pensar, sino también de ver otros puntos de vista en cuanto a otras religiones, porque, por ejemplo, esta chica, Dora, me parece que ella era cristiana, ¿no? era protestante, Cristiana evangélica, el chico que era agnóstico, el chico de Senegal es musulmán. Entonces nos damos cuenta que hay un diálogo interreligioso también hasta cierto punto, ¿no? Claro. Que quizás no se tomaron muchos temas así profundamente teológicos, pero sí, o sea, que se necesitó ese espacio para compartir, ¿no? Entonces, el día de hoy, muchos piensan que la iglesia se ha quedado arcaica, ¿no? Incluso en algún momento lo menciona el documental. Sin embargo, nos damos cuenta que no, o sea, la iglesia se va constantemente actualizando, solamente que la iglesia no busca que todos capten atención, que todos la vean, que todos volteen, ¿no? El mismo testimonio es el que va manifestando eso. Y pues el día de hoy, o sea, hay que ver siempre la manera más objetiva para poder dialogar, para poder compartir,
y en este caso, pues el documental fue un gran espacio para poder, pues, dialogar, ¿no? Obviamente hay muchos temas que yo creo que se pudieron profundizar y que mejor no hubiera sido que hubiera sido varios programas, ¿no? Que nos compartieran. Una serie, ¿no? Exactamente, una serie, ¿no? Eso sería quizás algo más interesante para así, ok, no me quedo nada más con una idea, sino me quedo con toda una explicación del porqué de la iglesia, ¿no? Claro, Dani. yo creo que el hecho de que el Papa se haya abierto a esto, a platicar con jóvenes que pues son de nuestra edad aproximadamente, nos hace darnos cuenta que como humanos buscamos lo mismo. Buscamos amor, buscamos justicia, buscamos todos estos valores que a simple vista pareciera que están perdidos o que se están perdiendo, pero nos damos cuenta con estos jóvenes que no, que estamos en busca de ellos, que estamos en busca de la verdad. Yo creo que con eso. Sí, así es, y bueno, es un ejercicio que nos muestra la realidad del mundo, pero también la postura de la Iglesia en la persona del Papa. Con sus opiniones, ya dijimos, no es magisterio, no es catequesis, pero al final es el rostro de la Iglesia y sus respuestas han sido una luz para muchos de nosotros, ¿no? Ya podemos hacer críticas sobre si se quedó corto, si no, si, etcétera, pero me parece que el espacio ha sido bien aprovechado y no es una publicidad religiosa, es una realidad y me parece que se pueden continuar haciendo estos ejercicios en la iglesia que nos hacen mucha falta. Bueno, pues vayan a la caja de comentarios, déjenos sus opiniones también, qué les parecen nuestros comentarios, estamos abiertos a que nos compartan también y critiquen, les damos chance, Sí. les damos chance a que nos critiquen en esta visión o compártanos su visión también en relación a lo que vieron en este documental. Así que ya lo saben, muchas gracias por seguirnos, compartan, denos un like, síganos en nuestras diversas redes sociales. Esto ha sido Misionero en Acción.